La Conquista, el podcast sobre el descubrimiento, conquista y colonización de la América hispana, presentado por David Nievas para Velum Artis. El capitán, al ver aquello, nos dividió en dos bandos, y de esa forma comenzamos a combatir. Los escopeteros y ballesteros dispararon desde lejos, durante casi media hora en vano, solamente atravesándole los grandes escudos hechos de madera fina y los brazos. El capitán gritaba: «¡No disparéis! ¡No disparéis!», pero de nada sirvió. Cuando aquellos vieron que los mosquetes no hacían diana, les dijeron a sus compañeros que se detuvieran, y entonces comenzaron a gritar aún más. Cuando estaban descargados los mosquetes, ellos no se quedaron quietos, sino que empezaron a saltar de un lado a otro. Mientras se cubrían con sus grandes escudos, tiraban muchas flechas, lanzas de caña y algunas de hierro al capitán general, así como palos con la punta templada a fuego, piedras y barro. Apenas nos podíamos defender. Buenas, pues bienvenidos a este episodio de La Conquista, el número, no sé si decirlo porque se supone que da mala suerte, pero tras esta lectura del texto de la primera vuelta al mundo de Antonio de Pigafetta, aprovecho para presentar el que hoy será mi compañero, Manuel Fuentes. Buenas, Manuel. Buenas, David, un placer estar aquí contigo. Bueno, pues si no lo conocéis, Manuel Fuentes, entre otras muchas cosas, bueno, él se sacó la carrera de Historia por la Universidad de Sevilla, luego un máster de Comunicación y Cultura, ha colaborado con Academia Play, es redactor en la revista Laus Hispaniae y sobre todo director de esta web, ¿no?, que se llama Libros y Lanzas, que bueno, os la recomendamos, es un trabajo muy muy bueno de divulgación y bueno, pues es un placer contar contigo. Como ya sabéis, Manuel hizo aquí en iVoox, entre otras muchas cosas, la serie de la conquista de México y bueno, como estoy pisando un poco, en su momento le dije, bueno, vamos a colaborar porque esto no son conjunciones excluyentes. Os recomiendo su serie porque todos los acontecimientos concretos de la caída de Tenochtitlan pues se detallan muy bien, mientras que bueno, el par de episodios que hice yo con Cristian, pues ya sabes que hicimos este brainstorming en el que estuvimos comentando cuáles eran las diferencias que había entre las crónicas, los choques de opiniones que hay acerca de los sucesos más polémicos, ¿no? Y algunos ángulos muertos, pero bueno, nada comparable, ¿no? Hombre, cada uno Entonces, hace lo suyo, ¿no? Cada uno hace lo suyo. sí, sí. No, yo también lo hice conscientemente porque, bueno, yo creo que todos los programas del podcast de Belumartis son complementarios, en el sentido de, yo no me metería, por ejemplo, a hacer un podcast de la Guerra de las Malvinas cuando ya han hecho uno de la Guerra de las Malvinas, el autor que tiene un libro que esté especializado en el tema, ¿no? Me parecería una tontería, ¿no? Pues así sucesivamente. Bueno, el tema que hemos escogido hoy, este programa lo he titulado Al otro lado del mundo, no es ni más ni menos que la primera circunnavegación documentada del globo terráqueo. Sí, para los terraplanistas, spoiler, es un globo.
Y bueno, ya veréis que bueno, fue un viaje muy, muy interesante. Una de las polémicas que siempre hay, bueno, para toda la historiografía no española, se le conoce como el viaje de Magallanes. ¿Qué pasa? Que Magallanes, o Magellan, como dicen los ingleses, cuando no sepáis a qué se están refiriendo, porque dice Magellan, no sé qué, Magellan es Magallanes. Bueno, ellos lo llaman así, ¿no? Porque bueno, él fue el primer almirante, fue el que llevó el peso durante la gran mayoría del viaje, pero no completó la circunnavegación, ¿no? Entonces, en la historiografía española, lo hemos llamado desde hace mucho tiempo, el viaje de Magallanes barra o guión Elcano, porque Elcano va a ser el que va a completar la singladura. Pero bueno, no vamos a hacer spoiler, aunque todo esto lo podéis spoilerear en la Wikipedia muy, muy fácilmente, o si veis un documental o si ya sabéis del tema. Pero bueno, vamos a intentar aportar, bueno, datos y hacer una visión global del viaje, ¿no? Y lo primero que queremos hacer, un poco siguiendo la estela del tipo de programa al que estáis acostumbrados aquí en la Conquista, es un poco de hacer contextualización, ¿no? ¿Qué tipo de contextualización? Lo primero y fundamental es saber el porqué del viaje. ¿Por qué hay esta intención por parte de España, Portugal y otras potencias de llegar a Asia Oriental? Y bueno, ¿qué potencia, spoiler, Portugal, ya estaba por la zona como Pedro por su casa? Y bueno, esa era una cuestión que a la gente de otros países pues no le terminaba de gustar. Primero hubo una pugna con los españoles, luego posteriormente va a haber una pugna con los holandeses, con los ingleses y finalmente, si cogéis un mapa de posesiones coloniales, por ejemplo, en la India, aquello va a ser como una cajita de bombones, ¿no? Y cada país va a tener una pequeña factoría, ¿no? Incluso Dinamarca, Suecia tuvo una. Cosas muy, muy bizarras, ¿no? Porque, bueno, se abrió, digamos, este melón, por así decirlo, y bueno, los primeros estuvieron mucho tiempo, pero luego hubo un periodo en el que se asentaron, bueno, muchas factorías de diferentes países, ¿no? ¿Qué es esto de la factoría? Creo que Juan y yo ya lo pozamos un poco en los anteriores episodios. La factoría portuguesa, ahora hablaremos un poquito más de eso, porque era lo que, bueno, era el modelo de expansión y de exploración que estuvo abanderando Portugal durante todo el siglo XV y principios del siglo XVI. ¿Quieres continuar tú, Manuel? Por ejemplo, y no hablo yo solo. Pues no, vale, sí, sí. Sí, por supuesto, el modelo portugués se basaba en la factoría, ¿no? Realmente, como tú bien has comentado, a ver, Portugal no termina su reconquista cuando España, sino que la termina mucho antes, ¿no? Entonces, eso le da tiempo a planificar una expansión ultramarina, como la que planificó y desarrolló. De hecho, tenemos que tener en cuenta que la reconquista de Portugal, no sé, corrígeme si me equivoco, termina pasado mediados del siglo XIII, ¿verdad? Sí, las últimas plazas del Algarve caen en el siglo XIII, sí. Efectivamente, pues a partir de aquí es cuando, si no entiendo mal, el rey Dinis I de Portugal se interesa por el comercio exterior, ¿no? Organizando ciertas exportaciones hacia los países europeos. Llega a tanto que se establece la famosa Bolsa dos Mercaderes en Flandes, ¿no? Perdón, sí, en Flandes también, porque había muchos portugueses que comerciaban con Flandes. Entonces, con esta Bolsa dos Mercaderes, que además actuaba como un fondo de seguro marítimo, el rey de Portugal se agenciaba unas buenas y cuantiosas ganancias.
ya sabemos que el comercio con el Atlántico no era menor, porque por aquellos tiempos el norte de Europa atraía muchísimos comerciantes. Ya sabemos que los portugueses vendieron vinos y frutos secos del Algarve a Flandes, Inglaterra. También exportaban sal desde las regiones de Lisboa, desde Aveiro, por ejemplo. Y ellos traían a su vez desde Flandes productos principalmente textiles, lo que se vendía en Flandes, ¿no? Aparte de armadura, etcétera, pero sobre todo ropa fina y otros productos especializados en la industria textil. Bueno, siguiendo este hilo de ese comercio atlántico tan prometedor, ¿no? Y tan lucrativo, en 1317 el rey Dinis de Portugal llega a un acuerdo con el navegante y comerciante genovés Manuel de Pesaña, al que va a nombrar primer almirante de la flota real y le va a dar ciertos privilegios comerciales. Este a cambio pues le va a prestar unos 20 barcos y sus correspondientes tripulaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que haría? Bueno, pues aparte de defender la espalda de Portugal de posibles ataques piráticos musulmanes, también sentaría una seguridad para ese comercio con el norte de Europa, ¿vale? Entonces, con lo que nos vamos a encontrar es que se están sentando las bases de la Armada portuguesa, ¿de acuerdo? Y cada vez se le va a dar más concesiones a los genoveses. De aquí esa famosa tradición de que los genoveses eran marinos experimentados y principalmente pasan del Mediterráneo hacia el Atlántico. ¿De acuerdo? Génova, por entonces, se había visto obligada a reducir sus actividades en el Mar Negro. Por eso también se interesaba por la oportunidad que les ofrecían los portugueses. Nos vamos un poco más adelante, veremos cómo en la segunda mitad del siglo XIV ciertos brotes de peste bubónica, etcétera, provocan una despoblación grave en el centro de Portugal y la mayoría de la gente se va desplazando hacia las zonas costeras. Con lo cual, ese auge de la marinería, de ese mundo marítimo, de esa vocación marinera de Portugal, se incrementa aún más. Entre 1325 y 1357, Alfonso IV de Portugal va a comenzar a conceder cierta financiación pública para levantar una flota comercial poderosa y ordena las primeras exploraciones marítimas, con el apoyo de los genoveses que venían apoyando a la corona portuguesa. Manuel de Pesaña, que por entonces seguía viviendo, es quien se va a encargar también de estas actividades. Para 1341 descubren las Canarias, que ya eran conocidas por los genoveses, descubren, bueno, para los portugueses sí. Y ya sabemos el famoso litigio que se mantendrá a la postre con Castilla y en el que finalmente Castilla se impuso. Pero bueno, esto no va a ser óbice para que Portugal continúe mirando hacia el Atlántico y buscando nuevas rutas, nuevas islas, como veremos posteriormente con las Azores, de las que se harán dueños. Para 1353, Portugal va a firmar un tratado comercial con Inglaterra, verdaderamente importante, porque los pescadores portugueses van a poder por fin pescar en las costas inglesas, con lo cual se refuerza aún más esos lazos que Portugal mantenía con el norte de Europa, en el Atlántico. Y para 1395, don João I es quien promulga una ley para regular el comercio con los comerciantes extranjeros, para intentar acrecentar el comercio nacional portugués. Los historiadores parecen ser unánimes en que el germen de la conquista y la verdadera expansión portuguesa, hasta entonces habían estado tanteando el Atlántico, el germen de la verdadera expansión portuguesa comienza con la conquista de Ceuta, que es el mismo don João I, que en 1415 se embarca en esta expedición. Y a partir de aquí va a ser el infante Enrique el que verdaderamente se interese por continuar con estas expediciones de conquista. A partir de aquí, Portugal va a lanzar toda una empresa de conquista al estilo de las factorías que tú comentaste en el podcast anterior,
que básicamente consistían en costear el litoral africano en busca de nuevas rutas y de copar nuevos núcleos de comercio a base de un coste muy reducido. Creo que lo explicaste en el podcast anterior, ¿no? El modelo de la factoría. Bueno, lo pasamos un poco por encima, ¿no? Pero sí lo que yo me gustaría que quedara claro, y creo que recalqué en su momento, es que eso es un modelo muy enfocado a la explotación del comercio desde la costa hacia el interior, y realmente es una presencia muy circunscrita al entorno de un puerto, ¿no? Y de la propia factoría. Y a partir de ahí es el feitor, que era el encargado, el que se encarga de tener unas relaciones más o menos fluidas con los poderes locales, que son los que le van suministrando pues todo tipo de materias primas que le van haciendo falta, ¿no? Y se crea así, bueno, este circuito comercial africano en el que en ciertos sitios, por ejemplo, de Guinea, de Sudáfrica y tal, se le entregan materias primas interesantes como oro y otras, muchas, que le hacían falta: comida, madera, marfil, etcétera. Y a cambio, pues al principio dan baratijas, ¿no? Pero luego los poderes locales no se conforman con eso, ¿no? Quieren más. Y se instaura este circuito comercial, bueno, un poco peligroso, en el que primero lo que se va a ofertar en algunos casos, como por ejemplo en la zona de Mali, en la zona de lo que en la costa de Mozambique, incluso en Etiopía, es la fuerza de los propios portugueses. O sea, portugueses como mercenarios que actúen para estos reyes africanos, ¿no? Primero los ballesteros, luego gente con armas de fuego, también especialistas en artillería. Y luego, bueno, todo ese comercio va a ir evolucionando a lo largo del siglo XVI y al siglo XVII, y al final se va a convertir en este circuito comercial en el que la esclavitud va a tener un papel cada vez más importante. En estos primeros momentos, de hecho, hasta que no se instaura, digamos, el sistema ya entrado el siglo XVI, lo que pasaba en muchos casos, los primeros esclavos, entre comillas, que llegaron a Portugal, eran hijos de líderes locales africanos. Entonces se embarcaban, los llevaban a Lisboa, los criaban en la corte. Lo que pasa es que, bueno, ellos no terminaban siendo caballeros de pleno derecho de la corte ni nada parecido. Cuando pasaba un tiempo, pues bueno, se quedaban con una especie de paje o sirvientes, ¿no? Entonces, se vio una oportunidad de negocio a través de los propios líderes locales, ¿no? Y lo que pasaba es que hasta ese momento el grueso de la esclavitud africana llegaba a través de los comerciantes musulmanes por la ruta de las caravanas del Sáhara. Y ahora los portugueses, bueno, cada vez más van a estar en una posición en la que van a poder reorganizar ese comercio y traer directamente a esa gente desde sobre todo desde la costa de la zona de la Costa de Marfil, que no me salía el trabalengua, porque este experimento de lo que luego van a ser, por ejemplo, la explotación de las Antillas, y ya sabéis, con la crisis demográfica de los indígenas, pues se va a importar esta mano de obra africana, ¿no? Que va a ser tan importante, pero ya se había experimentado con ese modelo en las islas del Atlántico que Portugal va a controlar. O sea, Cabo Verde, Azores y Madeira. Porque aunque a día de hoy
por ejemplo, en Azores y en Madeira, la gran mayoría de la gente que hay allí pues son portugueses descendientes. En ese primer siglo de la explotación de las islas, el 15 y parte del 16, pues hubo gran cantidad de africanos que estuvieron trabajando allí en plantaciones de manera intensiva. Entonces, pues, sorpresa, sorpresa, gente que ya conocía ese modelo como Cristóbal Colón, pues luego, bueno, van a tratar de implantarlo, ¿no? Porque se van a encontrar en las Antillas con una situación muy parecida. Unas islas que no tienen muchos recursos naturales, que les interesen a ellos en el sentido de recursos minerales, de extracción fácil, y la manera de obtener el dinero es mediante un sistema de agricultura intensiva, esclavista. Bueno. Todo se copia. Sí. Estábamos hablando de estos sitios de los portugueses. Creo que ya en el segundo episodio os hablamos de todo el tema de que, bueno, una de las grandes barreras fue tener que pasar el cabo Bojador, el llamado cabo de las tormentas, y ir conociendo por parte de los marinos portugueses todo el régimen de vientos y corrientes de la costa africana, porque claro, no solo había que ir hasta allí, sino que había que volver hacia Portugal. Entonces tenían que saber cuánto tenían que alejarse de la costa, en qué latitud, para coger vientos y corrientes propicias. Y bueno, fueron maestros en este sistema, que luego van a usar también los españoles, que va a ser el de la Volta do Mar, ¿no? La Volta do Mar, pues básicamente vas cogiendo una corriente favorable que te va bajando o subiendo la costa que tú quieres, y luego llega un momento en el que se termina, ¿no? Si tú quieres seguir navegando en esa misma dirección, ya es un poco más complicado, tenés que ir navegando de bolina o como ahora veremos que hizo uno de los barcos de la expedición de Magallanes cuando intentó volver por el Pacífico, lo que ellos llamaban arar el mar, o sea, ir muy despacio contra el viento, contra la corriente, hasta intentar buscar otra que te fuera favorable, ¿no? Pero básicamente el gran descubrimiento es, bueno, este régimen planetario que tenemos de corrientes circulares que son más o menos contrapuestas. Y bueno, al conocerlas, pues se podían plantear los viajes de ida y los viajes de regreso con cierto éxito, porque una vez que querías volver, pues simplemente tenías que saber que a partir de cierta latitud o altura, por así decirlo, en el globo terráqueo, te separabas de la costa y ya podías encontrar una corriente más o menos favorable que te llevara de vuelta para deshacer todo el camino que habías hecho, ¿no? Y bueno, esto es fundamental, ¿no? Bueno, los portugueses se van a ir poco a poco avanzando, porque bueno, una de las doctrinas que tenían los portugueses en aquel momento con la escuela de Enrique el Navegante era que casi todos los años salían expediciones de manera muy regular, y había algunas que simplemente eran para, bueno, los capitanes que se les designaba tenían, digamos, un permiso real según el cual ganaban ciertos beneficios a la hora de ser recompensados, simplemente si en su expedición de aquel año ellos iban más allá. O sea, si estaba documentado que en la escuela de Sagres que el año anterior la expedición de fulanito de Copa había llegado hasta la latitud X, pues si ellos superaban esa latitud en más de no sé cuántos grados, cuando volvían a puerto, pues se les recompensaba. Y de esa manera, poquito a poco, pues se fueron superando los grandes escollos de navegación.
Bueno, una de las cosas importantes que hay que reseñar es el tema de, que ya lo comentamos, en la Guerra Civil Castellana. Ya sabéis que hubo participación del bando portugués por parte de los partidarios de Juana llamada la Beltraneja, que fue el bando que perdió, pero no perdieron en el teatro africano, porque ya os comentamos que hubo una expedición castellana que intentó llegar a la zona de Guinea, que efectivamente llegaron, estuvieron bastante tiempo allí comerciando y tal, pero bajaron la guardia. Entonces, bueno, los portugueses se enteraron, mandaron una escuadra, que fue la batalla del Golfo de Guinea, sorprendieron a los castellanos y los expulsaron. De forma que cuando se firmó el Tratado de Alcasovas, que puso fin a la guerra en 1479, pasó lo siguiente. Se estableció que toda la exploración y posesión de la costa africana e islas pertenecía a Portugal, exceptuando el caso de las Canarias, que fue una concesión muy particular que hicieron los portugueses a los castellanos, porque bueno, ya se habían iniciado los intentos de colonización castellanos, como la fase normanda con Betancourt, etcétera, y ya, bueno, había cierta presencia, de facto, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con esto? Que todo esto los portugueses lo interpretaron como una política de mare clausum. Es decir, según su interpretación del Tratado de Alcasovas, toda la navegación y posesión de lugares por los que fueran pasando en el Atlántico, tanto por el lado occidental como por el oriental, les pertenecía de derecho. Y ellos muchas veces lo que hacían era poner una especie de monolitos o de cruces por las zonas en las que pasaban y las querían reclamar, que se llamaban los padraos, ¿no? Los padrones, por así decirlo. Entonces, pues, eran unas cruces y tal, que las solían hacer muy historiadas porque se preparaban más o menos para cada expedición. Entonces, pues llegaban a una zona, yo qué sé, del río Níger, y en la desembocadura pues ponían una cruz y ponían en nombre de su Alteza el Rey Manuel de Portugal, no sé qué, esta tierra queda reclamada por hablar, ¿no? Realmente, hasta que no pasaba mucho tiempo, en muchas ocasiones no había una reivindicación directa del territorio, ¿no? Pero eso servía a los portugueses para decir, hey, que hemos reclamado esto, ¿no? Es como Neil Armstrong. Hemos puesto la bandera estadounidense en la luna, por lo cual, según derecho internacional, esta zona del Mar de la Tranquilidad, pues a lo mejor ya a los Estados Unidos. Pero es muy curioso, David, no sé si aquí me puedes dar la razón, en que, claro, Castilla o Castilla y Aragón, si lo vemos, bueno, vamos a fijarnos principalmente en Castilla, ¿vale? Se puede estar más sobre la tierra, ¿no? Es decir, tiene una superficie bastante abundante como para sustentarse en ciertas actividades, ¿no? Agricultura, ganadería principalmente. Pero Portugal se tiene que adaptar a lo que tiene. Como no tiene más en tierra, busca el beneficio en lo que puede, ¿no? En el comercio. Y si atendemos a lo que hacen, es potenciarlo al máximo y salvaguardar además lo que tú has dicho antes, sus derechos, entre comillas, marítimos y comerciales hasta las últimas. Claro. Hay que tener en cuenta que ese déficit, por ejemplo, de producción agrícola, es lo que se quiere solucionar en un primer momento con este modelo de explotación de las islas que han descubierto en el Atlántico. Tiene una finalidad práctica. Y también todo este comercio intensivo que se va a establecer en África y posteriormente en Asia. Bueno, en algunos casos, en el caso, por ejemplo, del comercio más cercano que se tiene con el norte de África
o con la zona del Sahel, ¿no? Responde, bueno, también en gran medida a la falta de ciertas materias primas y de ciertos productos que en Portugal no se pueden producir a tan gran escala, ¿no? Y bueno, va a ser una relación, bueno, bastante provechosa para la metrópoli, ¿no? Y como tú bien decías, hay que entender que una de las principales cosas que le pasa a los portugueses es que o sea, no se pueden expandir todo lo que ellos quisieran. Tienen que ser muy selectivos a la hora de seleccionar dónde ponen la atención, en qué focos de expansión se quieren concentrar más. Aún así, les resulta muy difícil encontrar el capital humano en muchas ocasiones para llevar gente allí. Con lo cual tienen que recurrir a cosas como conmutar penas de cárcel a la gente para que se fuera a servir a esas factorías. Bueno, hay una figura muy interesante, yo la comentaba en un podcast el otro día con amigos mexicanos, mientras que los castellanos, por ejemplo, muchas veces, y luego un modelo que también van a tener los franceses y los ingleses y tal, lo que hacen es coger nativos de la región correspondiente, llevárselos a la metrópoli y bueno, que se pasen un tiempo y tal, que aprendan el idioma y luego ya cuando vuelve una expedición ya tienen un intérprete, ¿vale? Los portugueses que también hacen eso, pero en otros casos tienen una figura de unos tipos que les llamaban los lanzados. Los lanzados, ¿qué quiere decir? No es que tuvieran lanza, es que eran unos señores que, bueno, les sentenciaban a alguna pena de cárcel, entonces se la conmutaban, porque era muy, muy grave, podría ser incluso perdonarte la pena de muerte, para hacer lo siguiente. Cuando pasé una expedición por unas costas que no se habían explorado prácticamente nada y no se tenía relación con la gente del lugar, pues cogían y cuando estaban pasando cerca de la costa, a este tipo lo lanzaban al mar, literalmente, con lo que tenía puesto, para que nadara hacia la costa. Por eso eran los lanzados. Y él se tenía que buscar la supervivencia, porque estaba solo, no conocía a nadie, no sabía el idioma, no tenía recursos. Entonces, bueno, había muchos de ellos que morían, pero los que sobrevivían, cuando los portugueses volvían años después, pues obviamente ya sabían el idioma, habían tejido una red digamos, de saber que había por la zona quien mandaba. Bueno, se habían buscado la vida para sobrevivir, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco ilustrativo del modelo de colonización portugués, que es un modelo de colonización que es muy funcional, en el sentido de lo explicamos en otro de los episodios, con el tema de la evangelización, por ejemplo, cuando ellos estaban en Goa o en la zona esta en la que sacaban más auxiliares, que era lo que ellos llamaban la cafrería, que era una zona del sudeste asiático donde se reclutaban todos estos personajes que ellos llamaban los lascares, que eran como los tlaxcaltecas, pero de Portugal, y con armas de acero. Y en los curas, o sea, los frailes, los misioneros que iban hacia allí, no tenían la misma perspectiva, o sea, porque teóricamente, según los tratados y tal, Portugal tenía que evangelizar a toda esa gente, y sí que es verdad que se hicieron esfuerzos en algunas zonas muy ímprobos, como por ejemplo en Japón se puedan hacer, en algunas zonas de África, etcétera, pero tenían un criterio muy funcional, en el sentido de si veían que la actividad misionera podía arraigar, muy bien. O sea, se mandaban unos cuantos más misioneros y bueno, se va penetrando en lo posible, ¿no? Pero esta aspiración, por ejemplo, que tiene la corona de Castilla, de llegar a un nuevo territorio
que supuestamente se te ha concedido en un reparto, etcétera, etcétera, y que tú llegues ya de facto, por defecto, en las primeras expediciones, cosa que no es normal en el sistema portugués, y que tú ya lleves 3 frailes, ¿no?, en la expedición, y cuando desembarques digas, no, no, es que tú eres súbdito del rey de Castilla y además tienes que ser católico, porque te lo digo yo. Eso los portugueses no lo hacían así. Eran en plan de, se empezaban a relacionar con esa gente y tal, y luego el sacerdote este se acercaba por detrás y dice, oye, que si conoces a alguien que se quiera convertir, que estaría muy guay. Y entonces el rajá o el sultán correspondiente, si le interesaba o no, pues le contestaba y le decía sí o le decía no, ¿no? Y, Bueno, de hecho, perdona, luego lo veremos, pero con Magallanes, curiosamente, aun siendo el portugués y muchos de sus capitanes portugueses, sí, actúa a la manera castellana cuando llega a Filipinas. efectivamente, Por efectivamente. eso, Bueno, no nos vamos a extender mucho más sobre esto. Lo importante que hay que saber es que, bueno, que mientras que Castilla se va a concentrar en esta ruta atlántica en la que, oh sorpresa, va a descubrir unas nuevas tierras, Portugal, pues bueno, como ya tenía esta concesión del Atlántico, pues va a seguir por la ruta segura, por así decirlo, consigue doblar el Cabo de Buena Esperanza en torno a la década de 1470. Y finalmente, más o menos en la época de los primeros viajes colombinos, pues es cuando se producen las primeras expediciones a la India propiamente dicho, que son el primer viaje, el de Vasco de Gama, el segundo viaje de Pedro Álvarez de Cabral, y luego los viajes sucesivos, por ejemplo, que van a protagonizar, pues bueno, las armadas del primer virrey Francisco de Almeida, las de Alfonso de Alburquerque, etc. Vamos a hacer una síntesis muy, muy breve. Cuando llegan los portugueses a la India pues es un sitio, uno de los focos de civilización principales del mundo. O sea, no era gente que los portugueses llegaran ahí y dijeran, no, es que carecen de civilización o de... No. O sea, no. y además tenían un problema fundamental que durante muchos siglos los musulmanes habían copado el nodo que suponía el comercio internacional, ¿no? Y por aquella época, bueno, con el auge del Imperio Otomano, pues la cosa se había complicado, se habían cerrado algunas rutas terrestres y marítimas. Ya sabéis que solo Venecia tenía así una relación un poquito especial con los otomanos y les dejaban comer cierto tipo de productos. Pero bueno, cuando llega Vasco de Gama al puerto de Calcuta, que entonces le llamaban Calicut, pues lo que le pasa es que hay un gobernante local que le llamaban el Zamorín, y este tipo dice, pues no voy a comerciar con vosotros, pues sois unos tipos que venís de a tomar por saco, que además a mí los otomanos me prohíben explícitamente que yo comercie con vosotros, y a mí me sale muy rentable comerciar con esta gente que llevo toda la vida. Entonces, modelo portugués de hacer las cosas, dice, vale, muy, muy bien, vamos a bombardear Calcuta hasta que tú decidas que quieres comerciar con nosotros. Que es lo que hacen, ¿no? Y bueno, se van asentando en la zona y en algunos puertos principales, ¿no? Y sobre todo lo que van a hacer en esta primera fase, hasta 1509, 1512, más o menos, es resolver las diferentes tensiones que se van a generar con los otomanos. ¿Sabéis el famoso mapa este de Piri Reis, que es un planiferio y tal? Pues Piri Reis era un almirante que, entre otras cosas, le nombraron para que desde el Mar Rojo comandara una serie de flotas para intentar expulsar a los portugueses de la India y del sudeste asiático, ¿vale?
sus antecesores, los antecesores de Piri Reis, habían sido derrotados vilmente en una batalla muy importante que fue la batalla de Diu, en la que los portugueses derrotaron a una flota conjunta de los otomanos y de los sultanatos locales, ¿no? Y durante ese impasse que se produjo entre la batalla de Diu y luego otros conflictos que van a tener con los otomanos en la década de 1540, 1550, podríamos decir que la zona del Índico, en un contexto internacional, se convirtió en un lago portugués. Entonces los portugueses empezaron a explorar y a hacer lo que les daba la real gana, ¿no? Bueno, Aquello era su patio de recreo, prácticamente. sí. Entonces, bueno, se sucedieron los descubrimientos por parte portuguesa. Por ejemplo, en 1512 Antonio de Abreu llega a Timor, las islas de Banda, de Ambón, y ese mismo año Francisco Serrao, que es un personaje bastante importante para lo que vamos a hablar ahora, llega hasta las Islas Molucas. Y esto ya es el gran premio, ¿no? Porque cuando llegan a los puertos de la India, hay ciertas especies que se producen localmente, como la pimienta negra, etcétera, pero ellos iban buscando, bueno, todas, ¿no? En general, y particularmente las que valían más dinero, que eran el clavo de olor sobre todo, ¿no? Era una de las que más beneficios se le sacaban. Entonces, cuando llegaban al puerto decían, ¿y esto dónde se cultiva? ¿De dónde se saca? Entonces, bueno, los comerciantes dándole largas y tal, pero ellos van pasando por muchos puertos, ¿no? Y llega un momento que alguien se chiva. No, eso lo hacen en unas islas que están por ahí, tal, tenéis que seguir esa ruta. Tal. Espera, que os doy yo un piloto para que lleguéis. Y ya es cuando llegan a las Islas Molucas, que era el único lugar del mundo donde había árboles de clavo de olor. Está formada por varias islas, es como un archipiélago, ¿no? Y ellos se van a sentar en dos de las principales, en dos de las más grandes y las más productivas, que van a ser Ternate y Tidore. Y van a establecer ciertas relaciones con los poderes locales. ¿Qué pasa? Que en esta primera época no hay un control efectivo por parte de Portugal de algunas de las islas. Por ejemplo, en Tidore sí van a empezar a construir un pequeño fuerte, pero en Ternate no. Spoiler, eso va a ser malo para Portugal. ¿Qué pasa? Que los portugueses, bueno, estaban confiados porque en aquel momento ellos controlaban, digamos, todo el comercio marítimo internacional de la zona, ya que habían destruido a la escuadra otomana, y no se espera que los españoles, navegando desde sus costas y atravesando todo el globo terrestre, lleguen directamente a donde están ellos, por la otra ruta y más complicada. Porque, entre otras cosas, los portugueses, que no eran imbéciles, habían llegado a las lindes del Pacífico y habían visto que aquel era un mar, o sea, un océano inmenso, que era mucho más grande de lo que suponían los teóricos que era. No lo habían navegado a lo ancho y largo, pero simplemente les bastaba con llegar a las costas del sudeste asiático, en Filipinas, Borneo, en Sri Lanka, etcétera, y preguntarle a la gente, oye, el océano este es muy navegable en el sentido de vosotros sabéis que si navegando no sé cuántas leguas y tal se llega a alguna tierra y tal, y ellos les decían no, o sea, hay algunas islas por ahí que ellos tenían noción de eso, pero no hay un continente más allá. Al menos nosotros no lo conocemos porque es un mar súper grande, ¿no? Entonces, bueno, ellos se fueron concentrando en ir pasando por esas islas que sí conocían los lugareños,
pero bueno, no hicieron el salto porque no les preocupaba ni les interesaba de recorrer ese ancho océano que se extendía frente a ellos, ¿no? Y en aquel momento los portugueses incluso lo conceptualizaban como que, bueno, es como un colchón de seguridad. Es una cosa súper vasta, súper grande que tenemos ahí como frontera, que no vamos a tomar esa ruta, porque bueno, intuimos que si la seguimos llegaremos más o menos a estas tierras nuevamente que ha descubierto que están en la zona de delimitación española del Tratado de Tordesillas, porque una de las cosas que pasa en 1492 es que, bueno, inmediatamente después de que llegue Colón, llega una delegación portuguesa muy cabreado a la corte de Castilla y dicen, ¿qué hacéis navegando por aguas que son nuestras? Porque según el Tratado de Alcasova son nuestras. Entonces, el Papa, que en aquel momento era el Papa Borgia, Alejandro VI, como era amigo de los reyes de Castilla, pues bueno, lo que saca primero son las llamadas bulas alejandrinas, donde dice, hey, no, cuidado, que esas tierras son de la corona de España. Y bueno, los portugueses siguieron protestando y tal, y lo que quisieron es que se delimitara. Bueno, vamos a decir, vale, pero es que la parte del Atlántico de África y de las islas que tenemos es nuestra. Vamos a delimitar dónde es nuestra parte y dónde es la parte de la corona española. Y bueno, eso cristaliza en un primer tratado, que es el Tratado de Tordesillas. Y se fija una línea que no me acuerdo si era de 150 o de 200 leguas, más allá de Cabo Verde, y de Chiripa le pilla a Portugal un trocito de Brasil, que luego se van a dar cuenta de eso, y ya hablaremos en otro episodio del tema. Pero la concesión de Brasil se va a terminar ampliando por los sucesos que se van a desencadenar con la expedición de Magallanes, porque bueno, se van a tener que delimitar mejor los límites tanto por Asia como o sea, por el Pacífico como por el Atlántico. Y eso va a hacer que la concesión del Atlántico, ya del Tratado de Zaragoza, que va a ser el que se va a hacer posteriormente en la década de 1520, los portugueses reciben un poco más de franja de la zona de Brasil. Hay otro episodio que ya tengo grabado, que es el siguiente, en el que os hablo de los asentamientos en la zona norte, en la zona del Golfo de San Lorenzo, Terranova, etcétera. Y os digo que los portugueses, bueno, en los primeros años del siglo XVI exploraron aquella ruta, entre otras cosas, para intentar hallar un paso hacia Asia por por el noroeste, y la segunda cosa es para ver si con las delimitaciones de los tratados a ellos le correspondía alguna zona de esos territorios del norte, que no. Pero les dio absolutamente igual, porque se asentaron por allí porque no había nadie. Dime. Estas bulas que son importantísimas, David, porque realmente van a marcar el leitmotiv de la expansión occidental a lo largo y ancho del mundo que se conocía en el siglo XVI, a pesar de luego las protestas de otras potencias europeas, ¿no? Pero básicamente, digamos que la historia de la expansión ultramarina europea, tan solo en el siglo XVI, se va a dirimir en esta cuestión. Claro, porque, bueno, aquí está la gente que recibe el reparto, que son los monarcas de Portugal y los monarcas de Castilla. Pero hay otros que no reciben nada, ¿no? Y se sienten muy afrentados, ¿no? Y ya veremos en los capítulos siguientes qué es lo que van a hacer. Los ingleses, los franceses, posteriormente incluso las Provincias Unidas de Holanda, que eso directamente entran ya con la motosierra, ¿no? Eso sin ningún miramiento. Y bueno, una de las frases que dijo Francisco I de Francia, que estaba ya gobernando en la época de estos tratados, se cabreó y dijo públicamente que me digan qué cláusula del testamento de Adán
me impide a mí poseer tierras en este nuevo continente, ¿no? Bueno, no es una cuestión baladí. Lo que pasa en este primer momento es que estas dos potencias que están muy fuertes, que son Portugal y son la corona de Castilla-Aragón, etcétera, que vamos a llamar en adelante España, resumidamente, pues son las que de facto están abanderando estas exploraciones y las que pueden realizar este tipo de reclamos territoriales de una manera más firme. Porque una cosa es que, bueno, se puedan organizar, como ya veremos en el capítulo siguiente, que una serie de particulares en Inglaterra o en Francia hagan unas armadas puntuales de pesqueros que vayan a la zona de los grandes bancos, pero organizar expediciones reales, como la expedición que luego va a hacer Cabo, o las que va a hacer Cartier, etcétera, eso para la corona correspondiente era muy caro. Y, por ejemplo, eso se va a ver con las expediciones de los ingleses, las primeras expediciones, las de Cabo y las de algunos sucesores muy puntuales que él tuvo, que llegó un momento que cambió el monarca, se murió Enrique VII, el joven Enrique VIII sube al trono y durante gran parte del gobierno de Enrique VIII, él dijo, pues no me interesa, no lo veo viable financieramente, voy a seguir dejando que los pescadores de Bristol y gente particular, si quiere ir allí a pescar y tal, pues vaya, por su cuenta y riesgo, pero yo no voy a seguir financiando expediciones. Y bueno, es un factor, ¿no? O sea... De hecho, a la postre en esos países van a recaer en compañías comerciales, mientras en España recaían en la corona, ¿no? En instituciones derivadas de la corona. Efectivamente. Porque claro, en este reparto de nuevos territorios, estas potencias ibéricas, en un primer momento se van a quedar con las zonas más apetecibles, en el sentido de Portugal tiene acceso a estos mercados de Asia, que son súper lucrativos, y España, aunque no tiene en ese primer momento acceso a esos mercados, llega a este nuevo continente que es muy rico. O sea, es muy rico en capital humano, de gente que pueda trabajar para la corona, las encomiendas, etcétera, y en materias primas. En un primer momento, no hay una sobreabundancia de metales preciosos, pero ya se va a llegar con cierta rapidez a las zonas donde están esos metales preciosos. Se va a llegar a las minas peruanas, se va a llegar a las minas del norte de Nueva España y bueno, se van a convertir en territorios realmente muy rentables, ¿no? Bueno, y ya creo que sin más, después de hacer toda esta introducción, pues toca hablar de la expedición propiamente dicha, ¿no? ¿Quién era este Fernando de Magallanes? Bueno, era un capitán, ¿no? Que era de la baja nobleza de Portugal. Muy significativamente en sus antecedentes, él en su vida ya tenía ciertas relaciones con España, porque se había casado con una española en Sevilla, concretamente en 1515, una mujer llamada Beatriz de Barbosa, como el de Piratas del Caribe, ¿no? Pero y bueno, él durante todas estas exploraciones que hemos estado hablando de Portugal, él ya se había embarcado hacia la zona asiática. Se sabe más o menos que en 1505 había partido en la armada que había llevado a Francisco de Almeida como primer virrey de la India y que estuvo más o menos por allí durante 8 años, que estaría en la zona de Goa, Cochin, Quiloa,
que había participado en varias acciones militares, como una batalla naval que se produjo en Cananor y la que hemos explicado antes, la batalla de Diu de 1509. Y también ese año de 1509, muy significativamente, parte hacia la primera expedición a Malaca que manda Diego López de Sequeira junto a este Francisco Serrao. ¿Qué pasa? Que luego la relación que él va a tener con este Enrique de Serrao, como sabemos que Serrao va a llegar a las Islas de las Especies, de hecho se va a sentar allí y ya en la mente de Magallanes había cierto plan, ¿no? Porque sabemos que él estaba como conchavado con este Serrao, porque Serrao se había asentado en una de las Molucas y había tenido relaciones bastante directas con los poderes locales, ¿no? Y de hecho se carteaba con Magallanes y se sabe que, bueno, una de las cosas que Magallanes esperaba después de completar la circunnavegación era ir directamente a la isla donde estaba su amigo y que le recibiera, ¿no? Y le dijera, oye, tío, ¿cuánto tiempo sin vernos? Mira, preséntame al rey local, que vamos a conversar con él. Pero lo que le pasó a este Francisco Serrao es que no llegó. O sea, se murió antes de esa fecha. De hecho, bueno, parece ser que tuvo ya problemas con los poderes del lugar, ¿no? Y también con las autoridades portuguesas. Y bueno, a resultas de todos esos conflictos, pues este hombre murió a principios de 1521 en la isla de Tidore, ¿no? Bueno, este Magallanes va a regresar a la península porque va a participar en unos combates en la década de 1510, en torno al 14, el 15, en el norte de África. Y bueno, lo que le va a pasar, ¿no? Es que todas estas relaciones que él tenía en España, viajaba bastante entre un lugar y el otro, pues va a pasar una cosa, que es que en 1517 va a regresar a Sevilla y se va a entrevistar con uno de los personajes más influyentes en aquel momento de la naciente casa de contratación. Que ya sabes que la casa de contratación era el organismo que organizaba todos los viajes hacia el Nuevo Mundo y bueno, en el sistema de puerto único era la institución que registraba. Sí. Dime. Te quería apuntar tan solo una cosa. Sí. Según me pude informar, creo que Magallanes recala finalmente en la casa de contratación para nuevos tratos ahora con la corona española. Después del enfrentamiento que tú has comentado anteriormente, creo que fue en 1513, 15, no sé, en la conquista de Azamón, ¿no? En Marruecos, que es donde creo que él queda cojo. Y si no recuerdo malamente, hubo unas disputas con el rey Manuel I de Portugal, ¿no? Acerca de una cabalgada que hizo en territorio marroquí. Y el rey Manuel I creo que le reclamaba una cantidad que Magallanes no había declarado de esa cabalgada y que le pertenecía a la corona. Y eso creo que sumado a los malos modales que siempre caracterizaron un poco a Magallanes y que tan poco gustaban, perdón, en la corte portuguesa, además, hicieron que empezara a cabrearse un poco el rey Manuel con él. Y esto creo que luego se le sumó que Magallanes le reclamaba una subida de paga y de título que
Tampoco la pilló con muy buenos modales y el rey Manuel I terminó por cabrearse definitivamente. Pues bueno, a resultas de ese choque, porque ya veremos, una de las cosas que caracteriza o caracterizó a Magallanes, en lengua portuguesa, Fernão de Magalhães, que es como su nombre auténtico, es que era un personaje osco, era un personaje que lo debías tratar con cuidadito, o sea, porque era un señor que se cabreaba fácilmente, era tozudo, era un personaje que imponía su voluntad, era un personaje también un poco tacaño, huraño, ¿no? Porque, bueno, la gente de la época pues lo dejó consignado, ¿no? Que en cosas como la forma en la que le vestía, la forma en la que se comportaba, ¿no? Los castellanos, pues, por ejemplo, estaban acostumbrados a cierto, bueno, nivel bueno, que cuando tú llegabas a cierto estatus social, pues eso se reflejaba, ¿no? Se reflejaba en tus maneras, se reflejaba en la forma en la que vestías, se reflejaba en tu comportamiento. Se suponía que la gente que tenía dinero tenía que ser un poco menos agarrada y tenía que dar más su dinero a los que le servían bien para recompensarle de una manera o de otra, etcétera. Y él no, él era una persona que se sabe incluso durante el viaje, ¿no? Se vestía de forma bastante sencilla, bastante humilde, como si fuera un maestre o un marinero un poco más por encima de rango, pero tampoco hacía ostentación así mucho de riqueza. Y luego Y eso, era muy duro, ¿no? Con la marinería. y eso David, que creo que se había creado en la corte portuguesa, porque era noble de baja condición, pero, bueno, mira, había frecuentado una corte. Claro. Yo creo que estaba demasiado integrado en el mundo marinero. Sí, sí, era un personaje que en el mar pues, se sentía muy, muy a gusto. O sea, era su casa. Y bueno, ya sabéis que los marineros de la época no eran precisamente la gente mejor vestida, mejor hablada, no, no. Eran precisamente lo contrario. Era gente que cuando hacía calor eran medio desnudos y tal, y les faltaban los dientes por el escorbuto, y hablaban un lenguaje marinero muy extraño que la gente de tierra no entendía. No cobraban, bueno, cobraban más que los soldados de tierra, pero era un poco para compensar la mala vida que tenían. Tenían una vida muy, muy mala. Se pasaban en cuanto se acababan los alimentos frescos, tenían que sobrevivir a base de agua, vinagre, un poco de vino, el bizcocho este que se ponía durísimo y un Y a par veces se de... partían los dientes comiéndolo. Efectivamente. Y además era una vida muy, muy dura, porque el marinero raso, ya lo describimos en el segundo episodio, pues dormía a cielo abierto. Y en aquel momento los marineros no habían la costumbre de que durmieran en los puentes inferiores de una nave, ni existía la costumbre de dormir en lo que se llaman los kois, que son una forma de hamaca ya que se va a popularizar en los barcos en el siglo XVII. No, el capitán dormía en una especie de cama, en su camarote, una especie de caja y tal, en la que ponían allí el colchón correspondiente, que en esta época solían ser de paja y tal, pero la marinería no, la marinería dormían ahí en la cubierta. Entonces, pues, imaginaos, pues un día que haga mucho calor, un día que haga mucho frío, un día que esté lloviendo, un día que corra el aire, un día que haga mala mar y no pare de entrar agua, no se puede dormir bien, ¿vale? Y cansancio físico. Los barcos de la época requerían constantemente de estar haciendo algo, ¿vale? Aunque fuera baldear la cubierta, aunque fuera ir manteniendo las velas, ir cazándolas por un lado, soltándolas por el otro, ir arriándolas, ir soltándolas.
Bueno, era un trabajo que nunca terminaba. Todos los días, a todas horas. Realmente, como decía mi profesor Pablo Emilio Pérez Mayaina, es verdad, eran quizás los primeros trabajadores modernos, ¿no? Porque estaban insertos en una especie de... Una especie no, el barco funcionaba como una máquina, ¿no? Y todos los engranajes, cada miembro tenía que estar perfectamente coordinado con el otro, etcétera. Y además es que las condiciones, lo que tú has dicho, fatal, en unas condiciones infrahumanas. De hecho, Sí. creo que con el hacinamiento, la putrefacción, etcétera, con todo lo que se generaba allí, en los puertos se solía decir que antes que verse los barcos del rey de España se olían. Sí, sí, sí. Eso sobre todo pasaba con las galeras. Los marineros de altura sí hacían, o sea, tenían cierto aseo más o menos regular, pero era un aseo que se hacía con agua salada. O sea, es decir, ellos subían unos cubos de agua salada y tal, y con eso, pues lo mismo que la gente de tierra, pues con unos paños y tal, se lavaban, ¿no? Cuando estaban en una costa en la que se podía, porque, bueno, no, el mar estaba en calma, estaban más o menos parados en un sitio y tal, se podían bajar a tierra, pues bajaban a tierra, y si no podían bajar a tierra, una de las cosas que se hacía era de las, bueno, de esta especie de grúas que había en las bandas del barco, lo que se usaban para izar las principales cargas, pues dejaban caer una de las velas, formando como una especie de piscina, ¿vale? En el mar, y se bañaban ahí los marineros con ánimo festivo. ¿Por qué hacían eso? Porque en algunos de los mares en los que estaban habían tiburones. Entonces, si no ponían la vela esa, pues a lo mejor te ibas a nadar y algunos de los hombres pues no No volvían, volvías. ¿vale? Sí. Pero bueno, eso, había cierto rudimento de aseo. Lo que pasa es que, bueno, el agua salada no es lo mejor para No. lavarse, ni para lavar la ropa, ni nada de eso. Y bueno, realmente es una cosa que se hacía cuando se podía. Y no se podía demasiado, ¿vale? Bueno, estamos con la preparación de este viaje. Como digo, viaja Magallanes con un amigo suyo que se llama Ruiz Falero, y su primera intención era que Ruiz Falero fuera su segundo al mando, ¿no? Y bueno, eso es lo que va a negociar un poco con la casa de contratación. Es muy curioso porque veis que otros personajes lo que hacen es directamente ir al rey, ¿vale? Y pedirle, oye, que quiero hacer una expedición de no sé qué. Pero Magallanes no. Magallanes empieza desde abajo, ¿no? Va primero en la casa de contratación, luego va tirando de que en la casa de contratación está muy metido el obispo Fonseca, que es el que regulaba todos los asuntos de India en aquel momento. Y por último, a través de toda esa cadena, es cuando llega a oídos del joven monarca, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, bueno, que cuando todo esto se va cuajando entre los años 17 y 19, ese joven rey es un chaval que ni siquiera está en la península, que está aconsejado por consejeros flamencos que más o menos pasan del tema. Hay una regencia en Castilla, que es la que se encarga de gestionar todo este tema, y realmente durante la singladura, entre los años 19 y 22, se va a producir todo el tema de los comuneros, pero no va a afectar, porque como están tan lejos, Eso les da igual. claro, como curiosidad, pues ellos cuando se van no existe la revuelta comunera como tal, y cuando vuelven pues se enterarían, ¿no? Es que hay una revuelta aquí y tal, ¿y qué ha pasado con la revuelta? Nada, que han perdido y tal, que ha ganado el rey. Y tú Pues no me da sabes la que igual. se ha liado. Tú no sabes la que se ha liado. Sí. En- en- entonces, bueno, hay una provisión en marzo del 18 en la que el rey, a través de sus representantes en en Castilla, nombra a estos dos hombres portugueses
Magallanes y Faleiro como almirante para que busquen estas islas de las especias. Y de hecho a Magallanes en julio de aquel año le da un hábito de la Orden de Santiago con el grado de comendador, porque bueno, era de una nobleza muy muy bajita y bueno, le sube digamos el rango de nobleza, porque ya están preveyendo uno de los problemas que va a pasar, que es que el resto de las capitanes de las naves van a ser personajes, bueno, en castellano, y algunos de ellos pues con cierto grado de rango social. Y bueno, están preveyendo el tema de que por la preeminencia de que uno sea más que el otro y tal en la escala social, pues este hombre pueda tener problemas, ¿no? Bueno, se le dan una serie de privilegios, entre ellos, por ejemplo, el monopolio de la ruta que va a transitar durante los siguientes 10 años, que se le nombrara gobernador de las tierras que encontrara, con hasta el 5% de la ganancia que se sacara. O sea, esto era una especie de... No era un quinto real, pero era como el 5%, ¿no? Una 20ª parte de las ganancias totales del primer viaje, o sea, esto sí era un quinto, ¿vale? El derecho a retener unos 1000 ducados sobre los próximos viajes y muy rimbombantemente la concesión de una isla a cada uno de ellos, o sea, una a Magallanes y otra a Faleiro, excepto de Eso es las una 6 costumbre muy portuguesa, ¿no? sí, excepto de las 6 más ricas, de las cuales no recibirían más que una decimoquinta parte. Entonces, bueno, esto está muy bien en la teoría, ¿no? Ahora hay que organizar la escuadra, hay que ver qué barcos se van a unir. Y bueno, aquí es donde van a empezar un poco los problemas, en el sentido de, bueno, los poderes que van a poner los buques, bueno, en un primer momento no van a estar muy dispuestos a dar los fondos, van a haber maniobras del rey de Portugal reclamando que Magallanes porque estáis haciendo cosas, ¿no? Como una orden de estas internacional de búsqueda y captura. Entregadme al tío este que es un traidor, que se ha ido, ¿no? Obviamente los castellanos no le hacen ni puñetero caso, ¿no? Bueno, a través de Fonseca hace que algunos particulares, como un mercader que se llama Cristóbal de Haro, pongan parte de los fondos, ponen a un cartógrafo también portugués al servicio de España que se llama Diego Rivero a preparar unos mapas, más o menos de, ya sabes, de lo que se llama el Padrón Real. El Padrón Real era de todos los descubrimientos que se habían hecho, de todas las expediciones que regresaban a la península, pues tenían que entregar las cartas a la casa de contratación y con eso se hacían unas cartas conjuntas en las que se iba perfilando pues, cómo iban siendo todos los territorios, ¿no? Y este famoso mapa de Piri Reis y tal, que, oh, no, de Piri Reis, es que salen partes del mundo que no se conocían entonces, una mierda no se conocían, sí las conocían. Las conocían los españoles, pero eran secretas porque estaban en el Padrón Real. ¿Qué le pasa a Piri Reis? Que en el Mediterráneo él capturó a un buque que volvía de Sevilla con cartas que eran de Padrón Real. Entonces dijo, hostia, se lo voy a presentar al sultán para que vean todos estos territorios que no conocíamos, ¿no? Bueno, se van reclutando los diferentes personajes que van a formar parte de la expedición, que no serán marinos españoles, sino van a ser gente de diversos orígenes, incluso van a haber extranjeros, no solo portugueses, algún italiano, como Pigafetta, pero además otros marineros. Y bueno, se van juntando, ¿no? Y bueno, una de las cosas que pasa, que son malas para Magallanes y en aquel momento
va a generar cierta tensión, es que ya sabéis que aquí hay un factor que se llama Rodríguez de Fonseca, nuestro gran amigo, que ya lo conocéis, famoso por meter a gente tan capacitada y tan buena en las gobernaciones de Indias como Pedro Arias Dávila, que era como Atila el Uno, pues coge y dice, no, es que hay mucho portugués en la expedición y no me gusta, y bueno, voy a poner a un sobrino mío, ¿no? Que es lo que hace, poner a una persona de su confianza y además de su familia. Y entonces va a llegar una orden en la cual a este faleiro se le va a ordenar que no embarque en la expedición, que se quede en tierra y que va a ser reemplazado por el que va a ser el segundo al mando de la expedición, Juan de Cartagena. Para que veáis el personaje, la profundidad del personaje, exceptuando que lo busques en algún sitio muy concreto, así como esta base de datos que hay de biografía de la Real Academia de la Historia y tal. Su vida anterior a la expedición de Magallanes prácticamente no sabe nada, no se sabe nada. Solo se sabe que la expedición de Magallanes, como él era sobrino de Fonseca, se le nombra, ¿vale? O sea, es un enchufado, o sea, como decimos aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, Fonseca, como tú has dicho, era maestro. En eso era un maestro. De hecho, Claro. hablando antes de Cristóbal de Haro, que la familia de Haro creo que eran, no sé si eran conversos o cristianos nuevos, no me acuerdo. Creo que eran de Burgos. Y tenían negocios en Portugal en el tema del comercio de la especería, etcétera, y en esto vieron una oportunidad tremenda, los Haros, para tener su propia ruta, ¿no? Que el rey Manuel les había puesto un poco de coto a los castellanos y a los sectores burgaleses. Pero Cristóbal de Oro creo que propuso a la corona patrocinar mayoritariamente el viaje. Y creo que fue Fonseca, porque creo que las capitulaciones la firma no parece que no esté muy clara, según he estado leyendo. Y parece que se distingue un poco la letra de Fonseca a la hora de minimizar lo máximo posible la participación privada. Sí. Y colocar él entre comillas, sus participaciones particulares a través de pequeños comerciantes para después él captar también esos beneficios. Pero aún así, Haro va a ser el máximo aportador después de la corona, como tú has dicho. Bueno, para que veáis, bueno, entre los planes de Magallanes, porque Magallanes para esta expedición va a ser muy colombino, o sea, en el sentido de, ya cuando hablamos de Colón, ya sabes que a veces estos almirantes hispano-portugueses tenían una patata mental impresionante con el tema de las aspiraciones a las que ellos querían llegar con el viaje este. Y bueno, para Magallanes realmente él, en toda regla, estaba pensando en algo más que una exploración. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, entre las cosas que ellos embarcan, por ejemplo, lleva 10 bombardas gruesas, una docena de piezas medianas y otras 62 ligeras, con muchos proyectiles de ballesta y de arcabuz, más de 2 toneladas de pólvora, 50 escopetas, 60 ballestas, 200 picas, 1000 lanzas y varios cientos de conjuntos de armaduras, petos, cascos, rodelas, etc. Realmente hay para armar mucho más de los marineros que lleva, ¿vale? Lo que él está pensando es ir a un sitio del sudeste asiático, establecer una alianza con un poder local y en un momento dado poder armar auxiliares que luchen para su bando con armamento europeo, ¿vale? Y además sabemos que, bueno, tenía una noción un poco mesiánica de la expedición. Él creía que iba a ser una expedición pues que iba a iba a extender el cristianismo, iba a extender los dominios del rey de España para el que servía, ¿no? Y bueno, una de las cosas que va a pasar
es que los capitanes, ¿no?, que se van a poner al mando del resto de las naves, que van a ser Juan de Cartagena, Gaspar de Quesada, Luis de Mendoza y Juan Serrano, van a ser los primeros, luego van a ser reemplazados por otros, como ya veremos. Entre estos existía un temor, que era, el tío este es portugués, no nos gusta, eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando llegue el momento, no sabemos si nos va a traicionar. Porque este hombre ha estado sirviendo al rey de Portugal durante toda su vida, hasta hace muy poco. Entonces no se terminaban de fiar de él. Lo curioso del tema es que a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todos los desafíos y tal, Magallanes, aunque fuera un personaje así muy osco, terco, intratable, etcétera, es justo decir que, bueno, juró lealtad a este nuevo rey y a esta nueva corona y se mantuvo fiel a su juramento hasta el último momento, ¿no? Y es una cosa que yo creo que fue como, ya sabéis, en Padre de Familia, esto cuando dice Peter Griffin, zas en toda la boca. Pues fue un zas en toda la boca porque no se lo esperaba a nadie. O sea, ni siquiera los marinos maestres y tal que estaban embarcados y tal, todos lo miraban con recelo. Ah, el extranjero este no sé qué. Ah, pues el extranjero resultaba, al final, que es más leal al rey que vosotros. Que la mitad ya veremos que entre los que se amotinan, los que se vuelven a España, no siguen sus órdenes, los que se van por su lado, etcétera, etcétera, pues bueno, uno de los personajes curiosos, ¿no?, que embarcó en esta expedición era un criado que tenía Magallanes, que se llamaba Enrique de Malaca. Y era su intérprete, ¿no? Y bueno, es un personaje que, aunque lo conoce efectivamente en Malaca, parece que él era natural de Sumatra. Y era una persona que antes de ser capturado había tenido una vida bastante, bueno, curiosa, ¿no? Y había navegado por muchos sitios, de modo que es un personaje, bueno, que va a resultar fundamental una vez que se completa toda la singladura y tal, y se llega al otro lado del mundo, nombre de este episodio, porque va a pasar una cosa muy curiosa, que durante todo el viaje este hombre no tiene ni puñetera idea de traducir ningún lenguaje indígena americano, ¿no? Pero cuando llega a las Filipinas, pues se les van a presentar gente local, van a decir, hola, somos del sultanato de Joló, tal, y el tío entiende lo que están diciendo y se comunica con ellos, ¿no? Entonces, claro, los de la expedición diciendo, anda, pero si hemos llegado a un sitio que este hombre ya sabe hablar con la gente. Y bueno, este personaje, ya lo diremos en su momento, fue el primero en dar la vuelta al mundo. Porque él ya venía de allí y vuelve allí por la otra ruta, ¿vale? Entonces, él realmente, entre ir desde su patria a Portugal y luego a España y llegar hasta el estrecho de Magallanes, él ya había dado la vuelta al mundo. por distancia, quiero decir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como curiosidad, os decía antes del origen de algunas de las personas que se embarcan. Hay aquí una lista muy interesante. Por ejemplo, portugueses tenemos un montón. Por ejemplo, estaba Esteban Gómez, que era piloto. Estaba, a ver, en la lista también había incluso grumetes, ¿no? Un tipo de marineros que los llamaban los sobresalientes. Por ejemplo, había varios, ¿no?, que eran portugueses también. Y bueno, Pigafetta era cliente, ¿no? sí. Y de hecho, orígenes curiosos de la gente. Por ejemplo, tenemos un francés que era el escribano de la expedición, que era el León de Espeleta, que era natural de Espelette, Francia. Más gente.
un calafate de la expedición que era genovés, llamado Filipo. Otro marinero genovés llamado León Pancaldo. Otro que era de San Remo, que se llamaba Juan Genovés. María Chuani y tal, pero ya sabéis que en muchos casos los apellidos se los cambiaban, como no sabían pronunciarlos, y decían, tú eras de... que también se hace con los castellanos, ¿no? En vez de llamarte Juan Sánchez, decían, tú eres Juan de Valladolid, porque tenemos 15 Juanes y solo uno es de Valladolid. Y así los distinguimos muy fácilmente, ¿no? Había, por ejemplo, de Savona había otro marinero, genovés había varios, vizcaínos, había un tipo de Bristol que era el maestre Andrés, que era el condestable de las bombardas. Otro francés que se llama Jean-Baptiste, que era artillero, y bueno, así sucesivamente, ¿no? Bueno, hay gran cantidad de portugueses, dentro de los castellanos había bastantes vizcaínos, gente de Guipúzcoa, algún asturiano, franceses, pues es curioso, hay varios, ¿no? Y todos muy relacionados con el tema de la artillería, ¿no? En otro de los buques había otro maestre artillero que era el maestre Jacques, que era de Lorena, Francia, y tenía un subalterno que se llama Roger Dupié, que también era lombardero, ¿no? Y bueno, así sucesivamente, ¿no? De hecho, había un irlandés, ¿no? Que era un grumetillo que se llamaba Guillermo o Willem, que era de Galway, Irlanda, y que se había ido con un colega suyo que le llamaban Juanillo, que también era de la misma nación, ¿no? Un francés de La Rochelle, varios navarros, etcétera, ¿no? O sea, estamos viendo que bueno, como en el caso de la expedición de Cortés, en aquella época, aunque estemos hablando de una expedición en la que mayormente se embarcan castellanos, capitaneadas por castellanos, etcétera, hay gente de muchas partes del mundo, ¿vale? Y bueno, del mundo y sobre todo de Europa, ¿no? Sin contar pues que hubiera efectivamente el Enrique de Malaca, que hubiera algún esclavo africano, etcétera, ¿no? Todo este tipo de personajes curiosos, ¿no? Es que al final lo que nos encontramos es que la expedición en su conjunto, finalmente, a ver, la patrocinadora inexcusablemente la Corona de Castilla. Eso me ha quedado por sentado. Pero es que estamos ante una expedición que tanto su objetivo como sus tripulantes es una expedición universal. Porque es que al final, incluso, rescatando a este chaval que era hijo de un tal Carballo, que era portugués, ¿no? Que lo rescatan, lo recogen en Brasil, que era un hijo que había tenido con una india allí. Al final tenía gente de todos los continentes conocidos por entonces. Sí. Qué es lo curioso. Pues sí, bueno, una vez preparados los barcos para la expedición, bueno, hay que citar qué barcos son, ¿no? En principio son 5. La nao Trinidad, de unos 110 toneladas de peso, con 62 hombres, que estaba al mando del propio Magallanes. La San Antonio, con 120 toneladas, unos 57 hombres, al mando de este Juan de Cartagena. La nao Concepción, que era más pequeña, era de 90 toneladas, unos 44 tripulantes, al mando de Gaspar de Quesada. La Victoria, la famosa, que completó la circunnavegación, de 85 toneladas, con una tripulación de 45 hombres, al principio al mando de Luis de Mendoza. Y la Santiago, que era una carabela de 75
toneladas con 31 hombres de tripulación al mando de Juan Serrano. Y bueno, esta va a ser la escuadra que se va a congregar en torno al 10 de agosto de 1519 y que va a salir del Muelle de las Mulas en el Guadalquivir y va a iniciar este viaje, ¿no? Realmente, bueno, la expedición se va a quedar un poco en la zona del Guadalquivir, ya que había varios problemas. Uno de los problemas es que estaban esperando a que llegara Juan de Cartagena, que llegó en un carruaje express. Se bajó el tío directamente y tal. ¡Ay, que soy capitán! Que no vayáis sin mí. Porque Magallanes gustosamente se hubiera ido sin él, ¿no? Y bueno, tenían otros problemas de abastecimiento, ¿no? Tenían que terminar de meter todo, estivar toda la carga correspondiente. Entonces no zarparon hasta el 20 de septiembre y salieron de Sanlúcar de Barrameda. Bueno, si quieres, vamos comentando todas las cosas del viaje entre tú y yo, para que no sea esto un monólogo mío. No te preocupes. Venga. Bueno, pues sí, como tú has comentado, zarpan de Sevilla a Sanlúcar y de Sanlúcar ya se lanzan directamente. Lo curioso es que Magallanes, como tú has dicho antes, si ya generaba desconfianza de por sí, en el primer transcurso del viaje lo genera aún más, ¿no? Porque, si no me equivoco, empieza a integrarse en territorio portugués sin dar ninguna cuenta. De hecho, bueno, había un problema fundamental, que es que les había llegado un aviso que la escuadra portuguesa que se dirigía a la India se había parado por la zona del estrecho esperando que pasara la escuadra de Magallanes para apresarla. Y es uno de los motivos que hace a Magallanes esperarse unas cuantas semanas más para que los portugueses se aburrieran, por así decirlo, y finalmente continuaran su camino y despejaran el camino, ¿no? Entonces, claro, transitar por aguas portuguesas a los capitanes españoles les puso muy nerviosos, en el sentido de, sabemos que tenemos este problema y encima tú nos estás metiendo por esta zona, cosa que nosotros queríamos evitar en principio, ¿no? Y bueno, ahí empiezan un poco las fricciones. Y eso que la cadena de mando era inquebrantable. Es decir, todo se guiaba en torno a la cadena de mando. Pero aún así, aunque en la cadena de mando no hubiese fisura, sí que había cierta desconfianza, como tú estás comentando, ¿no? Si el que está al mando no te comenta el derrotero que va a seguir, no informa, se hace así porque lo digo yo y no te doy ninguna explicación, pues por supuesto, creas rencillas. ¿Hacia dónde voy? Dirían todos. Claro, pero lo que esta gente no sabe, porque hasta ese momento los pilotos castellanos que están llegando a la zona del centro y del sur, que ya habían explorado parte de la costa, lo hacían siguiendo la ruta típica colombina. Como mucho bajaban hasta las Canarias, desde las Canarias iban hacia las Antillas y de ahí bajaban directamente costeando. Él lo que hace, como ya sabe que los portugueses bueno, han descubierto la ruta para llegar a la zona del Brasil y que hay que bajar hasta Cabo Verde, sin consultar a nadie, porque eres un buen marino, dice, pues me bajo hasta Cabo Verde y directamente bajo hasta Brasil, en vez de tener que dar tanta vuelta. Lo que pasa es que, claro, eso los castellanos no lo saben y dicen, ¿por qué este hombre nos mete en Cabo Verde? Si eso es de los portugueses, ¿no? En fin. Bueno, sí, al final llegan hasta Brasil, como tú has comentado, ¿no? Y en Brasil realmente tienen una estancia bastante plácida, entre comillas. Brasil ya era conocida, de hecho también había sido explorada por Américo Vespuccio. Y bueno, allí ya había algunos portugueses, como el que hemos comentado antes, ¿no? Un tal Carvalho, que era un portugués que estuvo varios años en Brasil.
desde 1511. Y allí al parecer tuvo un niño con una india. El niño al que apodaron como Josinho, el niñito, al que cuidaron bastante durante la expedición y bueno, finalmente atrapado en Borneo. Pero lo interesante de la estancia en Brasil son las relaciones que Pigafetta nos deja, ¿no? Es decir, la gente que para allí no pensaba ni por asomo con lo que se iba a encontrar. Sin embargo, los portugueses que estaban sí tenían conocimiento. Realmente para los castellanos sí es un verdadero descubrimiento. Y allí van habituallándose también, van tomando contacto con la población local. No sé si tú puedes comentar también algo más acerca. Sí, bueno, del tema del Brasil ya haremos un episodio único, ¿vale? En el que comentaré toda la experiencia portuguesa en la zona. Por aquella época la zona tenía un gran tráfico, porque por ejemplo hubo unos cuantos marinos extranjeros, entre ellos franceses, que no solo se internaron en la zona y la exploraron, sino que protagonizaron unos primeros intentos de asentamiento. Lo que pasa es que, bueno, va a salir mal en general. Y lo que les va a pasar a los portugueses en aquella época es que se van a concentrar en un par de factorías muy puntuales en la costa y no va a haber casi penetración hacia el interior, ¿no? Va a ser toda esta época en la que los castellanos van a estar haciendo exploraciones en el Orinoco, en el Amazonas, etcétera, y no tienen casi encuentros con los portugueses. Y no tienen casi encuentros con los portugueses por eso, porque ellos tardaron bastante en ir asentándose de facto, ¿no? En aquella zona. Y en un primer momento tenían una aproximación, pues eso, muy comercial. Ellos llegaban, se llevaban la madera esta, el palo de Brasil, que se utilizaba para tinte, para el tinte rojo, que es una de las cosas principales que iban buscando. Y sin embargo no hicieron un esfuerzo para hacer grandes asentamientos en la zona, ¿no? Al menos durante este primer periodo, ¿no? De la década de 1500 a 1520-30. Dime. De hecho, Pigafetta, en su relación comenta, dice, aparte de decir que Brasil pertenece al rey de Portugal, dice, los brasileros no son cristianos, pero tampoco idólatras, porque no adoran nada. El instinto natural es su única ley. Claro, llama la atención lo que tú has dicho, ¿no? Sí, los portugueses tienen contacto, pero también, como tú has comentado antes, no llegaban con la cruz por delante, como quien dice. Sí. Es decir, le llama la atención si no son cristianos. Pero luego fíjate tú si es exagerado Pigafetta, a mí es muy buena el diario que nos deja, pero también hay algunos apuntes graciosos, ¿no? Porque dice, viven tan largo tiempo que es frecuente encontrar individuos que alcanzan hasta los 125 y aún algunas veces hasta los 140 años. Bueno, parece ser que el calor y las latitudes tropicales provocan cierto tipo de efectos secundarios y uno de ellos es que, bueno, se pilla a uno de los maestres de la expedición, que es el maestre de la nao Victoria, Antón de Salamón, practicando lo que entonces estaba tipificado como un delito según las leyes castellanas, que era la sodomía, o sea, las relaciones homosexuales, ¿no? Y bueno, se le va a sentenciar, ¿no? Y bueno, este es uno de los hechos que hace que indirectamente haya un personaje secundario aquí que va a ir ascendiendo, que es el Cano, porque el Cano en ese momento ni siquiera era maestre de esa nao, era un subalterno. Lo que pasa es que, bueno, se van a ir produciendo una serie de circunstancias que van a hacer que él vaya heredando cargos y va a ir ascendiendo dentro del organigrama. Para que os hagáis una idea, hay una página muy buena que es una página oficial que se llama Ruta Elcano y va tipificando más o menos los días que se va tardando en cada parte del viaje.
En el trayecto de Sanlúcar de Barrameda hasta Tenerife pasaron 6 días, fue una navegación bastante rápida, desde Tenerife hasta la bahía de Santa Lucía, que está entre Río de Janeiro y San Paulo, a la que llegan en torno al 13 de diciembre. Pasan 75 días, lo cual no está mal. ¿Os acordáis que más o menos el promedio de cruce del Atlántico eran unos 60 días? O sea, no está del todo mal, y más considerando que toman una ruta bastante larga. Y bueno, lo siguiente que se va a producir es el trayecto desde la bahía de Santa Lucía hasta la zona del río de la Plata. Van a salir el 27 de diciembre y llegan en torno al 11 de enero de ya el siguiente, 1520, ¿no? ¿Qué van buscando aquí? Van hacia el sur porque van pensando, en algún momento este continente se tiene que acabar. Y yo lo que quiero es encontrar el paso en el sur que me permita llegar al nuevo océano, ¿no? Bueno. Claro, encontrar eso era muy difícil. En un momento en el que estás desbrozando la geografía, es muy difícil encontrarlo. Entonces, adentrarte en cada río, adentrarte en cada entrante. Claro, tienen que ir cartografiando todo e ir buscando, ¿no? A veces se encontraban un gran río como el Río de la Plata y decían, mira, ya hemos encontrado. Y entraban por el Río de la Plata y decían, oh, no, mierda, que es un río que... Y una de las cosas que hacían era eso, ¿no? Por ejemplo, cuando pasaban por el Amazonas o el Orinoco y tal, como a veces eran tan grandes y las desembocaduras eran tan grandes, pues lo que hacían era se adentraban un poco, tiraban un cubo y luego sacaban el agua y veían si salía salada o si salía dulce. Y como salía dulce decían, es un río. Mierda, Claro. tenemos que seguir, ¿no? Bueno, durante este invierno, el fatídico invierno de 1520 a 1521, bueno, van a pasar muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que pasan es que, bueno, ellos tienen que buscar un sitio para hacer la invernada, o sea, para pasar el invierno. ¿Por qué hacen esto? Porque, bueno, seguir navegando durante el invierno y cuanto más al sur vaya, peor, porque cada vez hay vientos más fuertes, hay mar más mala, ¿vale? Y entonces, bueno, prefieren, cuando llegan a esas latitudes, ceñir la navegación únicamente a los meses más practicables. ¿Qué pasa? Bueno, ellos llevaban una serie de suministros que los habían ido cogiendo durante todas estas paradas que habían hecho en Brasil y en la costa y tal, pero van a llegar ya a unas zonas donde naturalmente no hay prácticamente recursos naturales más allá de la pesca muy puntual que ellos puedan coger para abastecerse, ¿no? Y bueno, Magallanes pues se va a decidir quedarse por allí, y de hecho una de las cosas que va a hacer en esta zona, que lo van a llamar el puerto de San Julián, en el río de la Plata, es racionar la comida, un poco pensando que les durara, ¿no? Para ya cuando tuvieran que seguir, porque él está pensando en seguir, pero hay otros capitanes que no están pensando en seguir. ¿Verdad? Sí, hay algunos que están empezando ya en volverse, otros no están de acuerdo con las decisiones que está tomando Magallanes, y el ejemplo de Juan de Cartagena es el mejor para saber que ya las fricciones habían llegado quizás a un poquito a su culmen, ¿no? Porque de hecho, en mitad de la travesía ya Magallanes creo que tuvo que apresar a Juan de Cartagena porque no se dirigía a él como su superior, no, aunque eran iguales, pero había una cabeza visible, que era Magallanes.
y digamos que Juan de Cartagena creo que se dirigió a él bajo el nombre de capitán y no bajo el de capitán general, de acuerdo a cómo establecía el protocolo, y ahí ya saltaron algunas chispas. Bueno, esto unido a lo que tú has comentado, ¿no? Que había algunos capitanes que no estaban de acuerdo con continuar porque veían que aquello se hacía demasiado largo o no terminaban de confiar en Magallanes. Empiezan a urdir el famoso motín que se da en la bahía de San Julián, ¿no? Creo que fue en la noche del 31 de marzo de 1520. Bueno, va a ser una cosa curiosa, ¿no? Porque Magallanes, una de las cosas que hacía para tener más o menos contacto con los diferentes capitanes y tenerlos más o menos controlados, era pues irlos reclamando para ciertas reuniones, ¿no? Una de las cosas que hacía, pues bueno, eran cierto tipo de ceremonias, ¿no? Unas podían ser cenas, otras podían ser una ceremonia religiosa y tal. Y en ese caso, pues pilló eso, ¿no? Que iban a hacer una misa en tierra. Entonces llamó a los capitanes. Lo que pasa es que los capitanes no se presentaron. Y no se presentaban porque estaban haciendo de las suyas, ¿no? Sale de su prisión Juan de Cartagena porque convence al capitán de esa nave y le dice, oye, ya que Magallanes está en tierra en este momento, sabemos que está en tierra, vamos a coger contigo y con tus hombres y con la gente de otras de las naves que sabemos que no son favorables y vamos a tomar la sartén por el mango, ¿no? Porque bueno, solo una de las naves tenía un capitán que era, digamos, 100% leal a Magallanes en aquel momento, ¿no? Y lo que ellos quieren es, bueno, capturar esa nave y ya plantearle a Magallanes un hecho consumado, en plan de, mira, tenemos todas tus naves y vamos a hacer lo que nos dé la real gana, ¿vale? Pero Magallanes fue bastante inteligente, ¿no? Y fue capaz de darle la vuelta a este motín. Si quieres explicar eso. Bueno, pues yo lo único que sé es que finalmente se impone, consigue atraer a algunos de los hombres que se habían amotinado, ¿no? Y poco a poco va haciéndose con cada una de las naves. Al final se monta un pequeño combate naval mediante abordaje, si mal no estoy informado. Y bueno, en estos combates, uno de los líderes de la rebelión, que es Luis de Mendoza, va a morir. Tras tomar el control de la situación, no se sabe si mediante un juicio con legalidades, porque de eso no hay nada recogido, Magallanes a justicia a los que habían, a las principales cabezas de este motín, a Gaspar de Quesada, Luis de Mendoza y al gran Juan de Cartagena. A Luis de Mendoza y a Juan de Cartagena, perdón, a Luis de Mendoza y a Gaspar de Quesada los condenó a ambos a morir decapitados y descuartizados. Pero claro, como Luis de Mendoza ya estaba muerto, lo decapitó conforme a su condición posteriormente y lo descuartizó. Y a Luis de Mendoza le hizo otro tanto. Y los colgó en unas horcas hasta que sus cuerpos se pudriesen para avisar navegantes. Por su parte, a Juan de Cartagena no tuvo valor para justiciarlo, de acuerdo a los dos anteriores, quizás por su posición. Y posteriormente a este hombre y a otro clérigo los dejará abandonados a su suerte, en lo que sí es una condena a muerte bastante clara, antes de su partida. Sí, lo abandona con unas pequeñas provisiones, le dan unas libras de bizcocho, un poco de vino y tal, pero lo dejan en un sitio súper aislado, ¿no? En plan de, no te vamos a matar, pero te vamos a dejar ahí que te mueras tú solo, ¿no? Para comentar un poco cómo se produjo la rebelión, fue de la siguiente manera. Durante una noche, Gaspar de Quesada, con el apoyo del Luis de Mendoza, pasa una compañía de marineros de su nao a la nao San Antonio y prende como prisionero a Álvaro de Mezquita, que no era de los capitanes,
tomando el control de la susodicha nao. De esa forma, Cartagena, Quesada y Mendoza, que eran los conspiradores, se habían apoderado de 3 de las 5 naos de la escuadra, de forma que con ellas ya presentan sus exigencias a Magallanes, que en ese momento solo tenía la nao Santiago y la Trinidad. Lo que hace Magallanes es que finge que va a negociar con ellos para ganar tiempo y envía un esquife, que ya sabes que era una barquita de remo un poco más grande de lo normal, al alguacil de su nave, que es Gonzalo Gómez de Espinosa, con varios hombres armados que abordan la Victoria por sorpresa y se apoderan de la nave sin resistencia. Al otro día, las otras 2 naves que estaban amotinadas intentan salir al mar, pero son bloqueadas por las de Magallanes. Hay un breve combate con cañonazos y tal, y se rinde la San Antonio, y después lo hace la Concepción, que es la única que queda, ¿no? Y bueno, después de estas condenas a muerte, lo que va a hacer Magallanes es sustituir a los pilotos y los capitanes las mismas, ¿no? Van a haber unos cambios ahí. Y de hecho va a poner a algunos de sus partidarios en el mando de las naves, ¿no? Por ejemplo, va a distribuir a los supervivientes de la Santiago entre las restantes naves, y va a poner como capitán de la Concepción a Juan Serrano, que era uno de sus fieles, y como capitán de la Victoria a Duarte Barbosa, que era otro portugués que estaba en la expedición y que era bastante amigo suyo, ¿eh? Entonces, bueno, ya tiene la situación más o menos controlada. No obstante, pues, bueno, se va a perder uno de los buques durante esta invernada, que es la carabela Santiago, que se pierde el 3 de mayo por la mala mar. Lo que pasa es que, bueno, se va a estrellar contra las rocas y va a quedar inservible. Bueno, no había mal que por bien no viniera, en el sentido de, bueno, con todas estas conspiraciones y tal, y gente que había ido muriendo de diversas causas naturales, bueno, había naves que ya empezaban a tener faltas de tripulación. Y con esta redistribución que él hace y la pérdida de una de las naves, que es la carabela, no tan pensada para la navegación de altura como las naos, pues bueno, van a ganar tripulación, ¿no? Las otras naos que van a sobrevivir. Y bueno, aquí se inaugura otro periodo, que es el de continuar la exploración hacia el sur, ¿no? Salir del puerto de San Julián, donde se habían pasado unos 58 días. Siguieron navegando un poco hacia el sur, hacia el puerto de Santa Cruz, donde, bueno, la pesca fue mucho más propicia. Y luego, pues ya se produjo uno de los hitos fundamentales de la expedición, que es el descubrimiento del estrecho que lleva su nombre, ¿no? Bueno, ellos van navegando hacia el sur, en aquel momento, como curiosidad, en la zona que habían estado de Puerto San Julián, se habían encontrado con uno de estos famosos indígenas de la zona, los patagones. Y de hecho lo habían acogido a esta persona, la habían metido dentro de los buques. Lo que pasa es que él no llegó a las Filipinas. Este personaje
murió pues, a causa de enfermedad durante el viaje del Pacífico, ¿no? Como curiosidad, ¿por qué le llamaban patagones a los indígenas de la zona? Por dos motivos. Uno era que se solían vendar los pies, con lo cual parecía que tenían un pie bastante más grande que el de una persona promedio, y también porque, curiosamente, por viajes que se producen posteriormente, incluso en época del siglo XVII, XVIII, se sabe que bueno, ciertos pueblos de la zona, como los fueguinos, como los selknam, etcétera, en estatura promedio eran más altos que el europeo medio. O sea, podían llegar a 1,80, incluso algunos llegaban a los 2 metros. Cosa que a día de hoy nos puede parecer, hostia, es una persona alta, pero tampoco es un gigante. Pero para personas que medían de media 1,60, pues un tipo que medía 1,90, pues les parecía un gigante, ¿no? Como yo algunas veces que voy a comprar al supermercado y veo a los chavales jóvenes de la generación esta, que no sé cuántos petit suisse le han dado para desayunar, pero son enormes. O sea, tú los ves, te pones al lado y dices, madre mía, este chaval casi llega al techo, ¿no? Pues a ellos les pasaba un poco eso. Pigafetta dejó una relación. ¿Te importa que nos detengamos y la leamos? No, sí, venga. Decía, un día en que menos lo esperábamos, se nos presentó un hombre de estatura gigantesca. Estaba en la playa casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo, y echándose arena sobre la cabeza. El comandante envió a tierra a uno de los marineros con orden de que hiciese las mismas demostraciones en señal de amistad y de paz, lo que fue también comprendido que el gigante se dejó tranquilamente conducir a aquella isla a que había abordado el comandante. Yo también, con varios otros, me hallaba allí. Al vernos manifestó mucha admiración, y levantando un dedo hacia lo alto, quería sin duda significarnos que pensaba que habíamos descendido del cielo. Este hombre era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Era bien formado, con el rostro ancho y teñido de rojo, con los ojos circulados de amarillo y con 2 manchas en forma de corazón en las mejillas. Sus cabellos, que eran escasos, parecían blanqueados con algún polvo. Su vestido, o mejor, su capa, eran de pieles cosidas entre sí, de un animal que abunda en el país, según tuvimos ocasión de verlo después. Este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de ciervo y la cola de caballo, cuyo relincho imita. Este hombre, además, tenía también una especie de calzado hecho de la misma piel. Llevaba en la mano izquierda un arco corto y macizo, cuya cuerda, un poco más gruesa que la del laúd, había sido fabricada de una tripa del mismo animal, y en la otra mano flechas de caña, cortas, en uno de cuyos extremos tenía plumas, como los que nosotros usamos, y en otro, en lugar de hierro, la punta de una piedra de chispa, matizada de blanco y negro. De la misma especie de pedernal fabricaban los utensilios cortantes para trabajar la madera. Como curiosidad, vosotros diréis, hostia, y esta gente que supuestamente era tan alta y tal. Bueno, luego cuando pasan las expediciones en la época de Darwin, o sea, estas expediciones inglesas de finales del 18, principios del 19, los europeos ya han subido de estatura media y ya no les parecen gigantes. Ya cuando ven y lo van, dicen, no, son gente alta, bien formada y tal, pero este mito de los gigantes y tal, no sabemos de dónde viene. Spoiler, viene de que tu bisabuelo era mucho más bajito que tú. Y que esta gente le parecía muy alta. Pero en realidad nunca fueron gigantes. O sea, fueron gente pues que tenía una estatura más bien alta, ¿no? Y promediando lo que puede ser pues, una estatura más o menos normal entre generaciones de hoy del siglo XXI. Pero claro, hay que tener en cuenta que para que haya existido bueno, ese aumento de la altura promedio de las personas, bueno, se ha producido con altibajos durante siglos y en función de la zona correspondiente, de la alimentación, del estilo de vida, también de la genética, etcétera. Entonces, bueno, aún a día de hoy, pues, qué sé, el extremo asiático promedio es un poco más bajito que el europeo promedio, ¿vale? Y estos pueblos, una de las cosas, bueno, malas que han pasado a lo largo de la historia es que, bueno, en el siglo XIX, en el siglo XX, ya con las repúblicas independientes,
pues se produjo la práctica de desaparición de muchos de estos pueblos. No sé si sabéis que en los primeros años del siglo XX hubo un aventurero suizo, que no me acuerdo cómo se llamaba, al servicio de Argentina, que genocidió ya directamente, así con estas palabras, a la tribu de los Selknam. O sea, los cazaban como si fueran Untermensch, ¿no? Y bueno, es una de las cosas que, bueno, a día de hoy no tenemos pues para hacer ese estudio comparativo si se ha hecho con restos óseos, o sea, con enterramientos y tal de gente de aquella época, pues bueno, se han medido los huesos, se ha más o menos inferido cuál es la estatura promedio de esas personas y decían, mira, la gente de estos pueblos, pues sí, era bastante más alta que el asiático o que el europeo promedio, pero no eran gigantes de 3 metros, ¿vale? Solo que es una cuestión de percepción. Bueno, desde el puerto de Santa Cruz, que digo sale en el 18 de octubre, bueno, les van pasando varias cosas, ¿no? A los 3 días de salir descubren el Cabo Vírgenes, se adentran en él, todavía no lo saben, pero bueno, están empezando a descubrir la zona del estrecho. La misma noche de ese día hay una borrasca terrible que dura más de un día y aleja varias de las naves. Bueno, y eso provoca que varias de las naves que se acercan al regresar, pues bueno, traen noticias, ¿no? De que esta ensenada, ¿no? Que se está abriendo en el mar, pues parece bastante ancha, bastante profunda y que, bueno, es prometedora, ¿no? Porque, bueno, ya sabes que, como he dicho antes, hacían estas pruebas, ¿no? Llevan probando el agua y tal. Esto es un río, ¿no? Y tal. Se dan cuenta de que en esa zona no. En esa zona el agua sigue siendo salada. Y bueno, eso se sigue abriendo hacia el interior, ¿no? Y dicen, uy, pues esto sí puede ser el paso, ¿no? Que estamos buscando. En general, bueno, la exploración del estrecho es bastante complicada, ¿no? Lo que hace Magallanes es enviar una avanzadilla con la San Antonio y la Concepción. Lo que pasa es que, bueno, ya en este momento, pues algunos de los capitanes supervivientes del motín estaban muy enfadados con Magallanes, y hay que recordar que estas zonas australes son muy duras, ¿vale? Ya hablaremos de ello en su momento cuando hablemos de Drake y de la experiencia del Cabo de Hornos y del Puerto del Hambre y tal. Son latitudes frías, son latitudes donde no abunda la comida fácil, donde no hay grandes árboles, donde las condiciones meteorológicas son muy duras. Y bueno, había alguna gente ya en la expedición que, ya sabéis, tenía ganas de volverse. Y uno de los capitanes, que va a ser el de la San Antonio, bueno, pues decide que se vuelve. O sea, no le consulta a Magallanes ni nada. Un día que lo manda a explorar, dice, que no lo tengo al lado, no me estaba dando órdenes. Pues voy a hablar con mi tripulación. ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis seguir o queréis volver? No, nos volvemos a España. Y cogieron y se volvieron. ¿Qué le pasó En a eso él? también hay dudas, David, porque al parecer Mezquitas, que era portugués, fue nombrado por Magallanes justamente en Brasil. Y no sé si fue por expulsarse cuando llega ya a España. Él dice, no, a mí me ha obligado la tripulación. Yo quería seguir con mi capitán hacia adelante, pero ha sido la tripulación la que me ha hecho volverme. Bueno, de hecho, cuando regreso, de las cosas que le pasan es que cae prisionero, porque ha desobedecido teóricamente las órdenes de su comandante, y va a seguir así hasta que regrese la nueva Victoria. Y bueno, una de las curiosidades que comento, y ya hablaré de eso en el próximo episodio, es que este capitán de esta nao luego va a protagonizar una expedición que va a llegar hasta la bahía del río Hudson, o sea, de la zona de
de Nueva York en una expedición posterior que va a hacer en 1524 y que se va a diferenciar en unas pocas semanas, meses, de la famosa expedición de Giovanni da Verrazzano, que se supone que fue el primer europeo que llegó a la zona explorando. Curiosamente, a todos los estadounidenses sacan siempre a colación el tema de Verrazzano, que ya sabes que tiene un puente a la entrada de la bahía que se llama el puente de Verrazzano o de Verrazzano Heights, la altura de Verrazzano, pero de este otro marino que pasó poco después no dicen nada y se acuerda salvo nosotros, ¿no? Y ya sabéis, todos estos exploradores españoles que nunca estuvieron allí, como estos que llegaron, los portugueses y los castellanos que llegaron primero a Australia, eso nunca existió, según los anglosajones, y ahora tímidamente están empezando a decir, bueno, es posible que llegara alguno, no sé qué, pero no te dicen nombres, ni fechas, ni nada de eso. Eso no fue importante. Lo hicieron unos tíos católicos bajitos, morenos y tal, y eso no tiene importancia histórica ninguna, ¿no? Bueno, pues bueno, se va a producir otro desastre, aparte del abandono de la San Antonio, y es que la Santiago pues se va a hundir. Se va a hundir, pues bueno, esta zona es una zona difícil y traicionera. La del Estrecho de Magallanes es una zona, bueno, que está formada por una gran cantidad de pasos, meandros, corrientes, pequeñas islas. Bueno, hay que saber exactamente en los canales principales por dónde uno tiene que pasar, porque bueno, a veces te puede pasar que te pegas más o menos a un lado de la costa, hay una roca que no sobresale del agua a falta de 20 centímetros, pasa el buque por allí y se rompe la quilla, se rompe el fondo y a la mierda, ¿no? Bueno, es una ruta difícil. Comparativamente con lo que luego va a ser doblar el Cabo de Hornos, lo que se va a llamar el pasaje de Drake, es una ruta relativamente un poco más amable, porque en el Cabo de Hornos sí que es verdad que, bueno, como es uno de los lugares del mundo, como el Cabo de Buena Esperanza, en el que, bueno, las corrientes, hay una corriente marítima que es totalmente circular, en el sentido de, si cogemos un huevo, ¿no? Lo que sería la parte baja, la parte alta del huevo, y descubrimos un círculo como si fuera una corriente de Coriolis, pues está todo el rato dando vueltas así. Y eso genera unos vientos terribles, que es lo que llamaban los rugientes 40, y una mar de fondo que cuando, bueno, está en calma ya es mala, pero cuando hay tormenta eso ya es imposible. O sea, se hundieron muchísimos buques a lo largo de la historia. Entonces, bueno, la ruta de Estrecho de Magallanes es difícil, pero es un poco más practicable en circunstancias normales. Lo único que requería es un conocimiento exhaustivo de, bueno, por dónde había que pasar, qué zonas había que evitar, etcétera. ¿Qué pasa? Que esta gente llega de nuevas y todas esas cosas no las sabe. Las tiene que ir sacando por ensayo y error, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya solo quedan tres naos, ¿no? De hecho, Magallanes, cuando se da cuenta de que le falta una, pues la manda a buscar, se pasan varios días buscándola, pero no la encuentran. Y en ese momento no sabe realmente si es que han desertado o han desaparecido, ¿no? Fue con la San Antonio, creo, que es que además la San Antonio, para más INRI, llevaba la mayoría de las provisiones. Y Que eso sí, fue lo peor de todo. claro, se volvieron por eso, porque se vieron fuertes y dijeron, como tenemos la gran mayoría de las provisiones, podemos volver con estas provisiones y a esta Y los gente demás que le den por saco, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Bueno, en pasar por este estrecho,
estuvieron 38 días, ¿no? Nada más y nada menos, o sea, más de un mes. Y finalmente, pues llegaron a una zona donde claramente ya se abría el océano ante ellos. Y bueno, ya sabían que ese océano nuevo se llamaba Pacífico y había sido nombrado anteriormente. Por ejemplo, aquí en la crónica de Genes de Mafra dice: cada uno se tuvo por dichoso en haberse hallado en cosa que otro antes que él no se había hallado. Salió la armada del estrecho a la mar del sur y dieron muchas gracias a, a, a- a Dios por se le haber deparado. Spoiler, no deis gracias tan rápidamente porque ahora viene lo peor. Lo peor es, ¿os acordáis de todos estos cálculos de la esfera terrestre que se manejaban con Colón y que incluso los sabios de la Junta de Salamanca decían: no, estás equivocado porque según los cálculos antiguos y tal, que vienen de Eratóstenes y tal, la circunferencia de la Tierra es más o menos esta? Estaban todos equivocados, porque la Tierra no es redonda, la Tierra es achatada, la Tierra es como una especie de huevo apaisado. Entonces había ahí unos cuantos miles de kilómetros de más que nadie había pensado en ellos y que están situados en el Océano Pacífico. Ya sabes que, bueno, la película esta de Tom Hanks, del náufrago, que él se cae en el Pacífico y tal, y tiene que sobrevivir. Bueno, eso no es broma porque, exceptuando los aviones que tienen que llegar a Hawái, alguna de las islas del Pacífico, eh, eh, concretamente, las que van, por ejemplo, del continente americano a Asia Oriental, prefieren ir por el Atlántico o desviarse hacia Alaska y dar una vuelta muy grande que pasar por el Pacífico. El Pacífico es una zona que se evita en el tráfico aéreo internacional, porque es tan grande y te pueden pasar tantas cosas que si te caes allí con con el avión, no te encuentra nadie. O sea, te mueres seguro. No ser que flotes con una isla con paquetes de FedEx y encuentres a tu amigo Wilson, ¿no? Pero bueno, eso Sí, es excepcional, ¿no? Bueno, se empieza la travesía del Pacífico con vientos bastante propicios. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, el viaje se alarga y se alarga y se alarga porque ellos siguen y aquello parece interminable, ¿vale? Y bueno, llega un momento que las provisiones se les terminan. Y bueno, son estas escenas que describe Pigafetta en las que los marineros empiezan a enfermar de escorbuto porque les faltan vitaminas por todos los lados. Algunos de ellos incluso mueren de hambre, ¿vale? Porque la gente se ve forzada a comerse cosas infames. Se comen el cuero de los zapatos, se comen el cuero de los palos que se usaba para proteger un poco los cabos principales, o sea, las cuerdas, cabos, palos de la loxe, en lenguaje marinero es cuerda. Incluso se hace una caza generalizada de ratas. Las ratas que normalmente uno no le hace ni puñetero caso y que se reproducen exponencialmente, se reproducían en las bodegas de los buques, ahora se buscan concienzudamente y se cazan todas las ratas, se crea un mercado de ratas y decían que eso, que se pagaban a medio ducado cada una. educado, sí. O sea, Pero es que, para ¿vale? más Inri, fíjate, el cuero, hombre, como todo el mundo sabe, el cuero tal cual no te lo puedes comer. Es que para reblandecerlo lo dejaban, lo echaban al mar, ahí durante un día o lo que hiciese falta, y ya después, con lo rico que está el cuero, más la salazón del mar, venga, para adentro.
Efectivamente, mira, según la relación de Pigafetta, dice, el bizcocho que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la sustancia y tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Hasta las ratas tan repugnantes al hombre llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. Sobre decir que, bueno, en el gráfico barra curva de la gente que muere de la expedición de Magallanes, la gran mayoría, una gran mayoría, muere durante estas semanas, ¿no? Porque, bueno, ellos llegan un momento que el propio Magallanes, bueno, ya se enfadan con él, van pasando por algunos islotes que no pueden llegar hasta ellos y les van diciendo, oye, ¿y si nos volvemos? Porque nos estamos muriendo de hambre y no vemos tierra. Entonces, bueno, hay una serie de discusiones y tal, y Magallanes ya sentencia y dice, si nos volvemos, seguro que nos morimos de hambre. La única solución que hay es seguir hacia adelante y, bueno, no debe estar muy lejos la tierra de Asia. Pero hay una cosa que me llamó la atención, David, que he estado leyendo en las actas de un congreso que se hizo en torno a la primera circunnavegación, y es que, curiosamente, a los europeos meridionales, bueno, y esta expedición en concreto, el escorbuto hizo estragos, pero hizo menos estragos que en otras expediciones llevadas a cabo por anglosajones, por holandeses, por ejemplo. Y es que hablan de dos cosas. Primero, que Magallanes había provisto, por ejemplo, 15 toneles en principio, 15 toneles de membrillo. Un apunte. Y otro es que la dieta que nosotros, los europeos meridionales, llevamos, no tiene nada que ver con la de los europeos del norte. A ver, entiéndeme, por lo menos en cuanto al consumo de ciertas frutas, ¿no? Porque al parecer la vitamina C se acumula durante meses en el hígado. Entonces eso, entre comillas, hizo un poquito más resistente a la tripulación. Claro. Mira, una de las curiosidades de las que yo voy a hablar en el siguiente episodio, que como ya digo, ya lo tengo grabado, es que los balleneros vascos, cuando hacían la ruta de los grandes bancos, pues no moría casi nadie de escorbuto. Y la cuestión es que los vascos, en vez de embarcar toneles de vino, embarcaban toneles de sidra. Y eso les daba la vitamina suficiente como para que no les diera escorbuto, ¿sabes? Cosa muy, muy curiosa que la gente no suele saber, ¿no? Bueno, seguimos con la desdichada singladura. En torno al 6 de marzo finalmente encuentran una isla donde sí pueden desembarcar. Y bueno, se trata de lo que hoy se llama como la isla de Guam, ¿no? En aquel entonces la bautizaron con un nombre curioso, ¿no? Que fue la isla de los ladrones. Y eso tiene un sentido más que claro, ¿no? Dice, por ejemplo, Mafra, yendo navegando esta armada, uno que estaba en la gavia que se llama Navarro dijo a grandes voces, tierra, tierra. Con esta subida, palabra todo, súbita, palabra todo se alegraron tanto que el que menos señales de alegría mostraba se tenía por más loco. Bueno, la isla estaba poblada, de hecho estaba poblada por el aguerrido pueblo chamorro, que bueno, cuando desembarcaron, bueno, pues ellos vinieron hacia ellos, de hecho con sus canoas y tal, se subieron a las naves y ante su pasmo empezaron a llevarse todo lo que pudieron, ¿no? Dice, los isleños venían a nuestro barco y robaban tan pronto una cosa como la otra, sin que pudiéramos impedirlo. O sea, los pobres estaban muy mal, ¿no? Dice, por lo maravillados y sorprendidos que quedaron al vernos, estos ladrones se creían sin duda ser los únicos habitantes del mundo, dice Pigafetta. Bueno, a pesar de la escena del latrocinio, bueno, consiguen hacer por lo menos aguada,
consiguen coger ciertos suministros y bueno, pueden continuar la travesía un poquito más desahogadamente, ¿vale? Entonces, en toda esta navegación que he dicho, desde el paso del estrecho de Magallanes y el cruce del Atlántico y tal, habían pasado unos 140 días, ¿vale? A la llegada en Guam, hasta finalmente la llegada a una de las islas Filipinas, que es la de Omo- Omonón, pasan 7 días, ya estamos en torno a marzo de 1521. Y bueno, ya se produce el tema de que, bueno, van llegando a un archipiélago donde hay gente, bueno, que ya más o menos les suena, ¿vale? Y ya suena la lengua que usan y también la religión que tienen. Porque para sorpresa de todos, aquí en el otro extremo del mundo, hay musulmanes. Entonces, claro, las expectativas de cristianización de esta gente ya se ven un poco empañadas, ¿no? En el sentido de llegar, te dicen, en nombre de Alá, el clemente y el misericordioso, os damos la bienvenida. Entonces, Magallanes mira a sus capitanes y dice, mierda, han llegado. Bien. Van pasando por varias islas, ¿no? Y van teniendo diferente trato con los poderes locales, ¿no? La primera es esta isla de Omón, bueno, van a seguir hasta la isla de Suluán, van a ir pasando por varios puertos y tal. Ahí encuentran un sitio, bueno, donde deciden descansar un tiempo. Los naturales de la zona pues les tratan bastante bien. Y bueno, en esta isla de Omonón, pues pasando unos 9 días, se van recuperando un poco más estaban mal, o sea, todavía tenían secuelas del largo viaje y de los padecimientos. Y bueno, una de las cosas buenas es que en las Filipinas ya sí hay abundancia de alimentos, hay abundancia sobre todo de frutas, ¿no? Que es una cosa que ellos venían necesitando muchísimo por la cuestión del escorbuto. Dime, Manuel, dime. No, aquí, fíjate tú, si la pasarían canuta, que cuando llegan a Omón lo llamaron Aguada de Buena Esperanza. En las cartas de Marial lo registraron así, porque por fin lo que tú has dicho, encuentran frutas, encuentran 2 fuentes de agua cristalina de la que se pueden abastecer ya pueden hacer la aguada como Dios manda, Mm, y es donde descubren por primera vez que hay rastros de oro. mm. Bueno, más o menos ellos ya saben que están llegando a unas latitudes cercanas a las islas de las Especias. Lo que pasa es que, bueno, Magallanes sabe que en aquellas islas Filipinas, bueno, en aquel momento los portugueses no se habían asentado, no las habían reclamado. Y bueno, empieza a concebir una idea, ¿no? Que bueno, voy a ver si me puedo relacionar aquí con los líderes locales y tal. Y bueno, hacer un Hernán Cortés, ¿no? Ya sabes que Hernán Cortés cuando llegaba a un sitio decía lo primero, ¿tenéis oro? Y lo segundo, ¿quieres ser vasallo del rey de España? Y si le decían que sí, dice, ya has caído en mi trampa. Pues Magallanes hacía lo mismo. En plan de, ¿qué riquezas tenéis? Punto número 2, ¿quieres ser vasallo del rey de España? Y bueno, así bueno, ya tenían una justificación jurídica, ¿no? Para todo lo que fueran a hacer en el futuro. Bueno, continuaron hasta la isla de Limasagua, una travesía de 3 días. Ahí, bueno, citan que la gente era bastante buena. Conocen a un líder local, ¿no? Con el que establecen ciertos lazos y se ofrece a guiarlos hasta Cebú, donde, según él dice, pues había otro rey mucho más importante que él, con más población y donde les sería
más fácil abastecerse. Como podéis ver, nosotros estamos haciendo un poquito más de incidencia en todos estos temas de qué pasa cuando la expedición llega donde tiene que llegar, ¿vale? Normalmente, en el relato de cómo se ha explicado el viaje de Magallanes Elcano, siempre se ha hecho mucha incidencia en la fase americana, en la fase del paso del estrecho de Magallanes y en los asuntos filipinos. Y ya cuando muere Magallanes, spoiler, va a morir, ya el relato se simplifica mucho, ¿vale? Se dice, bueno, tal, y entonces llegaron a la isla de las especias, cogieron especias y dijo el Cano, bueno, pues nos volvemos. Y se teletransportan como Goku, ¿sabes? Que se ponía dos dedos aquí en la frente y se teletransportaba, ya llegan a España directamente y todos dando aplausos porque han desembarcado y han sobrevivido unos cuantos, ¿no? Realmente esta parte de la expedición es muy importante, si no la más importante. O sea, están llegando donde ellos querían llegar y haciendo una serie de cosas, bueno, que a veces les benefician y a veces les perjudican, ¿no? Es en esta isla. No sabía que tuviera lo peor. Aún le quedaba lo peor, David, como tú vas a indicar ahora, porque Sí. digamos que esto es el paraíso idílico para ellos. Estamos aquí hasta que pasó lo de Magallanes, efectivamente, pero una vez que pasó lo de Magallanes dicen, vámonos, vámonos cuanto antes. Claro. Entonces, bueno, lo que va pasando es que, bueno, se van relacionando con los poderes locales, ¿no? Y aquí, claro, no estamos hablando de gente que tú le enseñas así unas cuentas de vidrio y le dices, oye, ¿me das tus riquezas por unas cuentas de vidrio? Entonces se quedas mirando y dice, esos son unas cuentas de vidrio, vale en tanto. Y entonces, claro, los castellanos se quedan mirando y dicen, qué cabrones, esto sí que saben lo que cuestan las cosas. Y tienen armas de acero, ¿no? Y saben sobre el mundo en general, ¿no? Porque están metidos en el sistema mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, lo que va pasando es que, bueno, van a tener relaciones con un personaje que va a ser el rey de Cebú. Y bueno, este personaje, a ver si me acuerdo del nombre que tenía, no sé si lo tienes tú apuntado por ahí. Sí, lo tengo por aquí. Sí. Humabón, creo que era, ¿no? Humabón, sí. Bueno, él Humabón. tenía sus conflictos, ¿vale? Con otros reyes y personajes de la zona. Y uno de ellos era uno de los reyes de la isla de Mactán, que se llamaba la Pulapu. Entonces, bueno, muy interesadamente, este rey de Cebú le va a decir a Magallanes, bueno, yo te ayudo, te doy provisiones y tal, lo que a ti te haga falta, pero bueno, para que seamos amigos y aliados en plan bien, a mí me gustaría que me ayudaras contra este tipo que me está atacando, que me está haciendo la vida imposible y tal. Y aquí es cuando no sabes muy bien por qué Magallanes se viene arriba, ¿no? Dice, sí, yo te ayudo y lo voy a hacer yo solo, para que veáis que los europeos y tal, nuestras armas y tal, son la leche. Y voy a ir contra el tío ese y me voy a partir la cara, ¿no? No va a salir bien. No va a salir bien por lo siguiente, ¿no? Va a ir siguiendo la costa, va a ir llegando hasta la isla de Mastar, va a ir teniendo conflictos con estas fuerzas del Lapu-Lapu. Lo que pasa es que, bueno, va a llegar a una zona que son de unos bajíos costeros, va a ver que hay tropas de este tipo que están por allí cerca
y va a decir, están allí, ¿no? Para hacer como un General Lee en Gettysburg, ¿no? Cuando le decían sus generales, podemos flanquear por aquí, podemos tal, podemos dar un rodeo por tal. Y dijo el general Lee, ¿por qué? El enemigo está enfrente. Vamos a ir donde está el enemigo, buscar la batalla decisiva y vencerles de una vez por todas. Pues Magallanes pensó eso. ¿Por qué voy a dar yo vueltas aquí? Me saco unos cuantos botes, nos bajamos ahí y nos damos de tortas con esta gente. ¿Qué pasa? No fue el mejor lugar para darse de tortas con esta gente. Hemos leído antes de la relación de Pigafetta, que la ha leído Manuel, un pasaje de este combate de la batalla del Mastán, del 27 de abril de 1521. ¿Y qué pasa? Van en unos cuantos botes y algunos se quedan retrasados, otros no y tal. Total, que Magallanes desembarca con 50 tipos, con 50 fulanos, ¿vale? Y delante tiene una fuerza de más de 1000 hombres que van apareciendo. Y claro, eso no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Esta gente no son tlaxcaltecas, esta gente tiene armas de acero, está acostumbrada a pelear con ejércitos más o menos bien equipados y empieza a morir la gente. Y bueno, Magallanes llega a un momento que dice, volved a los botes y reembarcar, ¿no? Hace de buen capitán en ese sentido, en plan de ir vosotros primero, yo me quedo aquí con unos cuantos. ¿Qué pasa? Que le rodean, le superan en número, le hieren y bueno, ya una vez que está mal herido, él se defiende un poco como puede y tal, pero le rematan, ¿no? Le rematan en plan grupal. O sea, se juntan 3 o 4, le rodean, le empiezan a dar de palos y tal, y muere. No quedó Magallanes. Y sus hombres desde la costa, pues bueno, van viendo que su capitán se ha muerto, ¿no? Y bueno, se tienen que ir del lugar y dejarlo allí porque los otros son muchos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se va a producir una pequeña crisis, ¿no? Interna dentro de la flota, porque hasta ese momento estaba más o menos claro quién mandaba todo, ¿vale? Pero claro, en aquel momento, a la muerte de Magallanes, pues bueno, no se sabe muy bien quién va a hacerse cargo de lo que quedaba de la flota, ¿no? De hecho, bueno, uno de los que supuestamente podía haberle sucedido, que era este portugués amigo suyo, Duarte Barbosa, muere al poco, porque después de la batalla del Mastán, en mayo, en el marco de las relaciones con este Rajá Humabón, lo que pasa es que le envenenan, le asesinan, porque es una cosa muy curiosa que aquí al otro lado del mundo, ese tipo que durante todo el viaje había sido el criado de Magallanes y todo el mundo había dicho, bueno, el tipo este morenito y tal, se supone que está conceptualizado así como servidumbre y tal, pues llega a la zona, tiene relación con la gente de allí, es el intérprete, es el que sabe tal, se convierte en una especie de Malinali en versión del sudeste asiático, se siente poderoso y bueno, hay ciertos personajes que le caían muy mal y entre ellos Duarte Barbosa, porque Duarte Barbosa le había tratado muy mal durante gran parte del viaje. Le había tratado casi de puntapiés en el trasero. Y entonces él fue a hablar con el Rajá de Humabón y le dijo, invita al tipo este para que coma contigo y tú no comas de ese plato. Va a comer él solo. Se muere. Y bueno, ya lo que se decide, por así decirlo,
es una especie de sociedad interpares, ¿vale? De los buques que van quedando, los capitanes de los buques que van quedando, pues van decidiendo conjuntamente cuáles van a ser los siguientes pasos de la expedición. Y bueno, los siguientes pasos de la expedición pues son muy claros. Tienen que llegar hasta las islas de las especias y tienen que arreglar ciertos problemas. Uno de los problemas que tienen es que de los buques que tienen, pues ya está muy mal, ¿vale? Y ya varios de ellos, bueno, de los 3 que quedaban, pues varios de ellos están en un estado lamentable. De hecho, hay uno de ellos que se va a perder al poco y se van a quedar solo con 2 naos. Y de esas naos, la nao Victoria y ¿cuál es la otra? La La Trinidad. Victoria Trinidad. Sí. Y la Trinidad estaba también muy mal. O sea, necesitaba unas reparaciones fuertes. Entonces, bueno, la solución de compromiso que tienen sus 2 capitanes, y aquí ya entra un tipo llamado Juan Sebastián Elcano, que había ido subiendo, es eso, vamos a ir a la isla de las especias, que es el objetivo, vamos a apartarnos un poco de las Filipinas, donde las cosas no nos han ido tan bien como nosotros queríamos, y ya decidimos, ya vemos a ver si nos quedamos por allí y reparamos los buques, si nos hacemos fuertes en las islas, si volvemos todos juntos o qué diablos es lo que vamos a hacer, ¿vale? El Cano, por cierto, David, que no era ningún botarate, que tenía ya mucho a su espalda antes de enrolarse a esta expedición. Era de tradición vasca y había recorrido, al igual que lo hizo su padre, el Mediterráneo y el Atlántico también, y que cuando llega aquí tenía el rango de maestre y los maestres eran realmente apreciados por la tripulación, porque eran los que estaban realmente en contacto con ellos y eran de los que más sabían a la hora de navegar y desenvolverse en las situaciones más difíciles. Sí, es el rango que posteriormente se va a llamar contramaestre. Se supone que en las armadas más o menos modernas, no las más contemporáneas, era como el sargento mayor, era el jefe de suboficiales. Y siempre en los buques estos históricos de navegación a vela y tal, eran una pareja, el capitán y el maestre. Y el maestre, si no tenías un maestre bueno, porque el maestre tenía que ser una persona que supiera mucho de navegación, que estuviera muy bragada, etcétera, las cosas solían ir mal. Tú podías tener un capitán más o menos novato, más o menos joven, pero si el maestre era bueno, pues bueno, no había ningún problema. Que no podía ser al revés. No podías tener un maestre malo y un capitán súper competente. Porque, bueno, el capitán no podía estar en todas las tareas ni en todas las cosas del día a día, que era lo que se encargaba el maestre. El maestre tenía que estar en la cubierta casi todo el día. Y si el capitán estaba ahí con las cartas y viendo a ver lo que tal, con la ballestilla o siguiendo el rumbo, haciendo cualquier tarea y tal, el que tiene que estar diciendo a los gavieros, que son los marinos que se encargan de las velas, hacer esto, no sé qué, izar no sé qué, tened cuidado que la vela se va a rajar, tal. Tú, muchacho, ¿qué haces que no estás fregando la cubierta? Ponte a baldear, tal. El que hacía eso era el maestre, ¿vale? No, el capitán, pues, de vez en cuando se pasaba su excelsa señoría y decía, ¿todo va bien? Sí, capitán, todo va bien. Era más comandante en jefe, ¿no? Pero no se encargaba de aquellas minucias. Bueno, como he dicho antes, la nao que quedaba, que era la Concepción, estaba ya tan mal y a falta de tripulación, porque ya solo en toda la expedición habían unos 115, 118 hombres, pues bueno, se tiene que quemar, ¿no? Porque dicen, no la vamos a abandonar aquí porque la pueden usar o la pueden capturar los portugueses o tal. Pues bueno, la destruimos, ¿no? Y pasamos los suministros.
se había situado al frente de la expedición interinamente el capitán López Carvalho, que bueno, no demuestra saber muy bien qué es lo que quería hacer, ¿no? Van A de Carballo, isla, sí. de hecho, lo destituyen porque no lo ven una persona competente. Sí, él Yo lo luego que un portugués, hace básicamente es ir de isla en isla e ir recabando información, saber más o menos dónde están, hacia dónde se tienen que dirigir, ¿no? Y bueno, una de las cosas fundamentales que va a pasar es que se enteran de que hay una zona cercana, populosa y muy rica, que es la zona de Borneo, de Brunei, y van a acudir allí, ¿no? En un primer momento, el rajá local, que se llama Siripada, les trata relativamente bien. Sin embargo, luego apresa a varios de los castellanos que van a hablar con él, entre ellos el Cano y Espinosa, ¿no? Y bueno, se producen unos hechos bastante luctuosos, ¿no? Lo que va a pasar es, bueno, va a haber un rifirrafe diplomático, por así decirlo, y los castellanos que están libres, pues lo que van a hacer, van a tomar represalias por esta prisión de sus compañeros, van a matar a algunos soldados locales, entre ellos un capitán, le mandan la cabeza a este sultán y le dice: ¿sería usted tan amable, por favor, de devolvernos a nuestro prisionero? Vaya a ser que empecemos aquí un bombardeo de su ciudad. Y el tío dijo: mira, me voy a devolver a esta gente, pero ir y no volváis por aquí, que no os quiero, ¿vale? Y bueno, fue lo que pasó, ¿no? Con esto, como tú bien dices, el mando del López Carvalho recibe muy duras críticas y bueno, pasan unos días bastante duros de navegación, al final de los cuales pues cesan a este hombre y la capitanía general la asume Gonzalo Gómez de Espinosa. Que se había desempeñado hasta aquel momento como capitán de la nao Victoria. Bueno, como uno no puede ser capitán de la nao y al mismo tiempo capitán general y tal, lo que hacen es que se reparten el mando, ¿no? La nao Victoria pasa al mando del maestre Juan Sebastián Elcano, y bueno, él se va a quedar más por la otra nao y más velando también por los intereses generales de la escuadra, que ya solo la formaban dos buques, ¿vale? El objetivo ya es claro, van a ir hacia las Molucas directamente y van a intentar, bueno, hacer la mayor provisión de especias en el menor tiempo posible, ¿no? Vuelven a las Filipinas brevemente, a la zona del Mindanao, donde directamente le piden al rajá local: dame 2 marineros que sepan. Y los cogen de pilotos y ya, bueno, mucho mejor, ¿no? Se pueden hacer las cosas de dos maneras. La manera Magallanes: yo soy un tío súper inteligente, he estado aquí, no sé qué, conozco todos los secretos, ¿no? Y te puedo llevar, pero ya una vez que había muerto se puede hacer de la manera B, que es contratas al guía local, ¿no? El guía local realmente es quien sabe dónde están las cosas, ¿no? Bueno, llegan finalmente a la isla de Tidore, donde le recibe muy bien un rey local que se llama Al-Mansur, o sea, eran musulmanes, ¿vale? Eso que... menuda.
Al-Mansur, que, bueno, es lo mismo que el Almanzor histórico de aquí, es un título musulmán, ¿no? Quiere decir así como el grande, ¿no? Bueno, lo que hacen es que empiezan a comerciar, como estaba previsto. Perdón, que cuando estoy un poco cansado me atranco un poco más. Y sin embargo, bueno, van a tener un problema fundamental, que cuando están en la zona, pues bueno, va a llegar un portugués y les va a decir, pues que bueno, que hay portugueses en la isla de al lado. Y claro, tanto el Cano como el otro capitán se quedan así un poco diciendo, hostia, vamos a darnos prisa, vamos a hacer las cosas relativamente rápido y no podemos quedarnos demasiado por la zona remoloneando, porque es muy posible que cuando los portugueses se enteren de que nosotros estamos por aquí, pues como estamos en una zona en la que supuestamente no podemos estar por los tratados internacionales, pues ¿qué van a hacer? Nos van a venir y nos van a capturar, ¿vale? Bueno, Aquí te diría yo, David, que dime. la gracia del Cano, que se culminará a postre, y bueno, también de Espinosa, es que ya no solo surcan el Atlántico, el Pacífico, sino que incluso, porque tampoco les queda más remedio, se atreverán especialmente el Cano, a surcar el Índico cuando ni siquiera conocían ese mar, perdón, ese océano. Entonces, ya el milagro es que atravesando 3 océanos tan distintos y precisamente además 2 que ni siquiera conocen e infectados encima de naves que estaban dispuestas a capturarlo, lleguen al final a buen puerto. Sí. Bueno, llegarán más que el Cano, pero... Bueno, una de las cosas que va a pasar es que, bueno, el 25 de noviembre, después de llenar las naos con clavos, de hecho las llenan tanto que dejan poco espacio para los otros tipos de suministros, luego van a pasar hambre en los viajes de vuelta. A la nao Trinidad, bueno, pues le sale una vía de agua. O sea, se rompe parte del casco y tal, y dicen, hostia, que está entrando agua aquí. De hecho, el Raja local muy amablemente ofrece a unos tipos para que hagan de buzos y se vayan sumergiendo y tal, le vayan diciendo, no, pues tienes la avería más o menos por aquí y tal, ¿no? Pero bueno, es en este marco donde se produce la gran decisión, ¿no? Y la gran decisión es la separación de las dos naos. En ese momento, de hecho, era la nao Trinidad la que era la nao capitana, ¿vale? Y bueno, aunque la decisión la van a tomar colegiadamente, estos dos hombres, el capitán que se va a quedar con la Trinidad, teóricamente seguía siendo el que estaba al mando de la escuadra, ¿no? Lo que pasa es que es el Cano el que le propone, porque el capitán de la Trinidad lo que le dice es, yo lo que quiero intentar es volver por la misma ruta, que ya la conocemos, y de hecho, aunque sea muy larga, muy azarosa y tal, me parece menos peligrosa en el sentido de que no son aguas portuguesas. Mientras que el Cano dice, hombre, yo creo, sinceramente, que ya estamos mucho más cerca de Europa, circunnavegando África, que haciendo todo el viaje de vuelta. Entonces, bueno, llegan a una solución de compromiso y dicen, bueno, yo me voy a quedar por aquí porque tengo que reparar el buque. Si no lo puedo reparar, lo que voy a hacer, como finalmente hizo, es hacerme fuerte aquí en Tidore. Hizo como una pequeña fortificación, ¿vale? Con los cañones que desembarcaron y con material de los buques y tal.
y tú vuélvete a España, si puedes, y le dices a la gente que, bueno, que estamos por aquí, que nos hemos hecho fuertes en la isla, que hemos tomado posesión teóricamente de ella, y que inmediatamente pues se mande otra armada de la manera que se pueda y que nos rescaten, ¿no? De hecho, bueno, ya sabes que la famosa expedición esta de Villalobos, que se hace durante el periodo de gobierno de Hernán Cortés en Nueva España, se hace teóricamente para intentar rescatar a este hombre. ¿Qué pasó? Que al poco de separarse, los portugueses, bueno, se van a enterar de estos hechos, van a ir a donde están los supervivientes de la Trinidad, los van a rodear y les van a decir: salid con las manos en alto, que soy prisionero. Y de hecho, bueno, les trataron muy duramente, se puede hablar de eso al final de todo esto. Fueron pasando los supervivientes de un presidio a otro, fueron pasando por Goa, por islas de nueva posesión portuguesa, por presidios africanos, ¿no? Y en general lo pasaron muy mal. Y hubieron muy pocos supervivientes por el lado de la Trinidad. Solo 2 de ellos que consiguieron in extremis embarcarse de polizones en África en una nave que regresaba a la península. Bueno, consiguieron una evasión en el sentido de escaparse de este cautiverio, y no fue hasta años más tarde. Y el resto, bueno, hasta que no se firmó la paz, y ya posteriormente ya hablaremos de ella en otro programa, la expedición de Loaiza, que se va a hacer posteriormente a esta, ¿no? Pues no sino como el resultado de esa paz, ya en el año 25, 26, 27, ya nos vamos al 28 incluso, con el Tratado de Zaragoza, no se van a devolver los últimos prisioneros de la nao Trinidad. Y bueno, ellos también completaron la vuelta al mundo. Lo que pasa es que tardaron unos poquitos años más y no llegaron muchos, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que sorprenden, ¿no? de los portugueses, la forma de tratar a los castellanos prisioneros, fue una forma muy dura, ¿eh? Lo hacían trabajar forzadamente, hacer tareas pesadas aunque estuvieran enfermos, dormir en lugares infames, etc. O sea, para lo que era el estándar de la época, de cuando en una guerra se apresaba a otra gente cristiana y tal, no era normal tratarlos tan así, ¿no? Era como si, yo qué sé, hubiera apresado unos delincuentes de muy baja estofa y les tratara con la punta del pie, ¿no? Bueno, después de esta estancia en Tidore, de hecho, bueno, van a haber unas relaciones interesantes porque el destino de la Trinidad no va a ser exactamente quedarse en Tidore y hacer un pequeño fuerte y tal, sino que había una isla cercana donde había un raja local que era mucho más amistoso con los castellanos. Y de hecho, bueno, hicieron unas relaciones bastante provechosas con él. Lo que pasa es que, bueno, este hombre luego fue castigado por los portugueses. Y bueno, se produce el regreso, ¿no? de la nueva Victoria, ya al mando de Juan Sebastián Elcano. Y bueno, desde la isla de Timor, donde va a llegar unos días de navegación después de las Molucas, y donde, bueno, se va a hacer un
una pequeña relación, carta, etcétera, en plan de, bueno, ¿cuánta gente queda? ¿Qué es lo que llevamos en el buque y tal? Ya se decide hacer la singladura, ¿no? Ellos sabían que, que la ruta normal de los portugueses era acercarse a la costa de la India, esperar el contramonzón, cuyos vientos empujan desde el subcontinente hacia África, ir hacia la zona del Cuerno de África y ya desde ahí bajar hacia el sur. Pero sabían que eso eran posiciones portuguesas, ¿no? Entre tanto que Elcano toma la decisión de no seguir esa ruta, seguir una ruta más hacia el sur, por aguas que no había navegado prácticamente nadie, acercándose incluso a la costa australiana, sin saberlo y sin llegar a verla, pues la nao Trinidad pues, completa su penoso final, que bueno, después de las reparaciones, intentar hacer una tornaviaje a través del Pacífico, no poder por enfrentarse a corrientes y vientos totalmente en contra. No se había descubierto todavía esta ruta de tornaviaje que Urdaneta va a explorar posteriormente. Y bueno, luego deciden regresar a los Molucas y, como digo, allí hacerse fuertes, ¿no? Y ya ser capturados poco después. Pues bueno, la nao Victoria va a empezar su singladura, el viaje este casi suicida, ¿no? A través de esa porción del Océano Índico, muy sureña, ¿no? Evitando en todo lo posible las costas controladas por los portugueses, de forma que llegaran a una latitud más o menos cercana al Cabo de Buena Esperanza. Ellos tenían estas cartas tan buenas que le habían hecho los de la casa de contratación. Sabían más o menos a qué latitud estaba el Cabo de Buena Esperanza y decían, bueno, si bajamos por aquí y luego vamos navegando así en zigzag hacia hacia el oeste, llegaremos al Cabo de Buena Esperanza. Y así fue, ¿no? Y bueno, lo que les va a pasar, no sé si quieres comentar tú algo sobre esto, es que ellos van a hacer simplemente dos escalas muy puntuales. Van a hacer una escala brevísima al llegar a la zona del Cabo de Buena Esperanza y luego sin ir costeando nada por la zona de la costa occidental de África, ir directamente en un salto hacia Cabo Verde, ¿no? Haciendo un par de paradas muy puntuales para coger agua y reponer un mínimo de bastimento, ¿no? Y va a ser una tornaviaje muy dura, ¿no? Y muy peligrosa. Que van todo el rato pensando, hostia, que nos podemos encontrar con los portugueses y va a suponer un problema, ¿no? De hecho, las condiciones en las que llegan son terribles. Las condiciones en las que llegan la nao Victoria y los tripulantes son terribles. No sé de quién es el cuadro en el que se refleja cuando entran por San Lucas, ¿no? Pero, claro, si es que al final creo que tan solo sobrevivieron 18, David, o 16. Sí. 18, sí. Pues 18. De todos los que llevaba al principio la nao Victoria, que es que en un principio lleva 45 personas, pero es que ya no son solo 45 personas de la Victoria, sino toda la tripulación que se arrastraba, que eran unas 239 personas. Claro. Y bueno, mueren todos miserablemente, o sea, por falta de comida, por escorbuto y tal, durante esta tornaviaje, ¿no? Y bueno, todos los que son capturados y mueren finalmente a manos de los portugueses, ¿no? Y bueno, ante la situación tan catastrófica, en torno al 1 de julio ya del 22, deciden hacer un alto
Y como estaban pasando cerca de Cabo Verde, su intención habría sido pasar por las Canarias, pero bueno, no les da tiempo, están muy mal. Y dicen, bueno, sabemos que es un territorio portugués, pero la cuestión es que como ya estamos muy cerca de Canarias, podemos decir que es que somos una nave castellana que iba hacia las Canarias, que se ha desviado del rumbo por una tormenta, que le hemos pasado muy mal y que nos ayuden, ¿vale? Porque bueno, eso entra relativamente dentro de las cláusulas del tratado. No sé si quieres decir tú algo. No, del Tratado de la Lógica, bueno, que por lo menos puede tener credibilidad, ¿no? Lo Sí, que al final le delata es el cargamento. efectivamente. Bueno, de hecho, bueno, va a ser la cosa tan precipitada que dos de los que habían mandado para tener relaciones con los portugueses y tal, los van a coger de prisioneros los lusitanos y se van a quedar allí, mientras que los de la Nueva Victoria, ya una vez hecha la guada y tal, siendo tan poco y estando tan mal, no se arriesgan ni siquiera a tener un parlamento con los portugueses para intentar recuperar a esos prisioneros. Cogen y se van directamente, ¿no? Hay una escena muy graciosa en la serie esta de Conquistadores Adventum, que una de las mejores cosas que tiene es la parte de el viaje de Magallanes, ¿no? En la que pasan por Cabo Verde, ¿no? Entonces se ve al alcaide portugués de la fortaleza comiendo ahí como para darle envidia, ¿sabes? Mira, os estoy comiendo aquí a carrillo lleno y vosotros os morís de hambre y tal. Y entonces ellos se ponen, no, que no hemos perdido, que no sé qué y tal. Y él se ríe de ellos, oh, los españoles, estos qué tontos, no sé qué. Bueno, vamos a venderos las cosas y tal. Y luego va uno de sus subalternos y dice, capitán, que nos han dado el pago por los suministros. Y le pone una arqueta encima de la mesa, la abre y el tío se cabrea y dice, esto es esclavo de la India, es que sois imbéciles, capturarle inmediatamente. Pero no, ya se habían ido, ¿no? Y que, además, perdona, David, el Mm, clavo, de hecho, el rey de Portugal lo consideraba monopolio suyo. y No, era efectivamente. un monopolio portugués, además. Efe- e- efe- efe- efectivamente. Bueno, en toda esta singladura, desde la isla de Timor hasta Cabo Verde, 153 días. O sea, no fue un paseillo. Y luego, No, bueno, el último tramo, ya desde la isla de Cabo Verde hasta Sanlúcar de Barrameda, donde llegan el 6 de septiembre de 1522, unos 55 días. Cuando entran en el puerto, como bien habíamos dicho, solo son 18 hombres, que tenemos la lista aquí, son Juan Sebastián Elcano como capitán, Francisco de Albo como piloto, Miguel de Rodas también piloto, Juan de Acurio, que era de Bermeo, Vizcaya, también piloto, Antonio de Pigafetta, que sobrevive, y ya varios marineros, uno de Saboya, Mérida, otro de Rodas, uno de Ayamonte, Sevilla, Huelva, Bayona, un artillero alemán que se llama Hans de Aquisgrán, también sobrevive. Un bilbaíno que se llama Juan de Arratia. Uno de Santander, que se llama Juan de Santander, que era de Cueto, y un par de vascos más, ¿no? Uno que era un paje y otro un grumete. Y bueno, los otros supervivientes de la expedición, que son los prisioneros, tanto los de Cabo Verde como otros que van quedando en el camino, pues fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 17, más y ¿no? 5 de la nao Trinidad. Sí. Efectivamente. Sí, sí. Pues, y de hecho, el último creo que regresa en 1527, que ya hacía tiempo que
que todos los demás habían vuelto. Efectivamente. O sea, en fin, fue una vuelta al mundo y tal, pero tuvo un coste muy alto. Y de hecho, cuando se intenta repetir, digamos, la hazaña con la expedición de Loaiza, no se consigue, ¿vale? Ya se tiene que crear todo ese sistema de la segunda mitad del 16, que ya hablaremos de él, de la nao de China, de la tornaviaje, del galeón de Manila, para que se establezca una ruta más o menos permanente entre España y Filipinas y el acceso a los mercados asiáticos, pero hasta que no se produce la unión de las dos coronas en 1582, la ruta portuguesa está totalmente vedada, ¿vale? Y los tratados así lo atestiguan, ¿no? Bueno, se supone que cuando vuelven al puerto de San Lucas, se producen varias escenas, ¿no? De repente aparece un buque, que no era infrecuente, una escena muy transitada, pero la gente se va dando cuenta de detalles, ¿no? Que algunos se han acordado, hostia, esta es la nueva Victoria y tal, que salió de aquí hace 3 años. Ven que son muy poquitos, ven que están muy enfermos, están mal, están muy flacos y bueno, realmente ellos tenían hecho como un voto, ¿no? Si sobrevivían, pues iban a hacer una procesión hasta un monasterio cercano con velas y tal. Aquí entra un poco la mitología, ¿no? Algunos dicen que, bueno, realmente no fue lo primero que hicieron, sino que lo primero que hicieron cuando llegaron a puerto y tal fue que les dieran suministros, comer un poco, recuperarse un poco y luego ya bajar, ¿no? Bueno, según las leyendas, sí. Lo que tú dices, perdón, lo que tú dices, el mito de la Virgen, bueno, el mito, la tradición de la Virgen de la Antigua, que es que supuestamente era la primera Virgen que veían todos los que llegaban al final a Sevilla, ¿no? Como Puerto y Puerto de Indias, que era su regreso, siempre veían la Virgen de la Antigua. Y por eso está Santa María de la Antigua, que se funda en Santa María de la Antigua de Darién, creo que fue. Se funda en honor a esta Virgen. Y bueno, el asunto es que vosotros diréis, bueno, después de todas estas penalidades, después de que haber muerto tanta gente y después de que solo haya vuelto un barco de los 5 que salieron, sí, cargado de clavos y todo lo que tú quieras, ¿esto fue rentable? O sea, pues sí. O sea, todos los que volvieron se hicieron ricos, porque descontando la parte de impuesto correspondiente que se debía a la monarquía, etcétera, pues bueno, con el clavo de la nao se pagó como 2 o 3 veces el coste de la expedición y se obtuvieron beneficios. O sea, tal era el precio al que alcanzaba esa especia una vez que llegaba al mercado europeo. Entonces podéis haceros una idea de lo asquerosamente ricos que en la época eran los portugueses. Porque los portugueses todos los años traían barcos así, con esta carga, año tras año. Y se hacían muy, muy ricos. ¿Qué pasaba? Bueno, que era un reino muy pequeño, era un reino poco poblado, y todo ese dinero que ganaba, pues no se lo podía gastar en una política imperialista o de hegemonía europea, lo mismo que la monarquía hispánica. Se lo gastaban en otras cosas, en tener una arquitectura espléndida, en tener unas villas fantásticas y maravillosas, en vivir con muchos lujos, la nobleza, etcétera. Pero bueno, ya sabéis que bueno, los supervivientes de esta primera circunnavegación, pues bueno, van a ser más o menos recompensados por el rey y por la monarquía, porque bueno, un hecho era innegable,
Bueno, se había quedado la nao Trinidad, no sabían muy bien qué había pasado con ella, pero esta gente, uno, había dado la vuelta al mundo, ahí es nada, o sea, habían demostrado varias cosas científicas y tal, como que la Tierra era más grande de lo que se pensaba. Se produjo un fenómeno muy curioso. Ellos iban tomando nota de todos los días en los diarios de a bordo y tal, pero debido al cambio de franja horaria durante todo este viaje, habían perdido un día. Entonces ellos decían, es el día tal. Y se lo dijeron a la autoridad del puerto. Y dice, no, es el día de después que está diciendo. Entonces eran ellos como diciendo, qué cosa más extraña. Y bueno, ya sabes que en el caso de Elcano, bueno, tuvo una recompensa monetaria por parte del rey y también de ciertos títulos y de ciertos privilegios. Y entre otras cosas, pues se le concedió un escudo de armas, porque era una persona hidalga, pero de la baja nobleza vasca. Y bueno, se le dio su propio escudo de armas, ¿no? Con esta frase de el primero que me circunnavegó, ¿no? Chúpate esa, Drake, ¿no? Ya sabes que según los ingleses fue Drake el primero que dio la vuelta al mundo. Pero tiene mucho mérito también, o le honra mucho a Elcano, y de hecho a la condición esa de que hemos hablado antes del maestre, ¿no? De tan cercano a sus hombres, que pone especial énfasis a Carlos V cuando llega en que sean debidamente recompensados con un porcentaje justo para todos, y también pone énfasis en que se rescate a los que habían sido presos, que se haga todo lo posible porque se les rescate. Y al parecer Carlos le concede las dos. Buena prueba de ello es lo que tú has dicho antes, que todos salen bien ricos. Y una cosa curiosa es que fue rentable la expedición, sí, pero también como tú has comentado, cualquier expedición que los portugueses llevan a cabo era exponencialmente mucho más rentable que esta. Que esta realmente el gran drama fue humano, a pesar de los beneficios que se obtienen, pero los portugueses multiplicaban por muchísimos más esos beneficios, por lo tanto, como tú has comentado antes, asquerosamente ricos. Pues sí, bueno, de hecho hay una serie de curiosidades de los supervivientes. Había un niño que se embarcó en la expedición que lo llamaban Vasquito, que su padre era un piloto de la casa de contratación y de hecho sobrevivió durante todo el viaje. Lo que pasa es que fue uno de estos que fue capturado en Cabo Verde, ¿no? Y de hecho, bueno, como las gestiones de esos que fueron capturados ahí fueron bastante rápidas, de hecho, pues se consiguió liberar a este chaval, ¿no? Pero entre tanto que no se hacía y tal, su madre, a través de la casa de contratación, pues le mandó unas cartas al rey como diciendo, ay, por favor, reclamad no sé qué para que mi hijo vuelva y tal, ¿no? Y finalmente se consiguió, ¿no? Por ejemplo, también este piloto que hemos citado antes, Esteban Gómez, ¿no? Que dirigió posteriormente a su motín y a su puesta en libertad esta expedición a la zona de la bahía de Hudson, que en aquel momento se nombró en nombre suyo, tierra de Esteban Gómez. Un tal Gonzalo de Vigo, que de hecho era indígena, y este no regresó, sino que se quedó en la zona de las Molucas y sabemos que fue un personaje interesante, que bueno, tuvo buenas relaciones con los locales, aprendió la lengua, ¿no? Y bueno, cuando sus compañeros decidieron volver y tal, él decidió de motu propio quedarse allí, ¿no? Dijo, no, iros vosotros y yo ya me quedo por aquí, ¿no? También había personajes curiosos, como había un veterano de los viajes de Colón que se llamaba Juan Rodríguez de Mafra y que
Bueno, este llegó hasta la zona de las Filipinas, ¿no? Con la expedición. Era un marinero, pero era un hombre ya muy, 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 muy curtido, ¿no? Y de cierta eh, 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 edad, ¿no? Después están de los supervivientes que hemos dicho que consiguieron hacer esta evasión de los presidios portugueses, pues destaca uno que se llama León Pancaldo, que era genovés de nacionalidad, ¿no? Y bueno, este es uno de los dos que, estando preso en el presidio, en la factoría de Mozambique, pues consiguió colarse en un buque, ¿no? Y regresar finalmente. Y bueno, él había intentado, era un reincidente, ¿no? Durante varias veces había intentado escaparse de las diferentes prisiones en las que los portugueses lo habían metido, ¿no? También, bueno, hubo casos de gente que quedó abandonada en islas, en sitios del Pacífico y tal, o en lugares durante la ruta y tal, que se les dio por muertos y bueno, realmente no murieron. Luego pasaron otras expediciones por la zona y tal y los rescataron. Spoiler, a Juan de Cartagena no le pasó eso, ¿eh? Él se quedó allí, podéis escuchar el rugir del viento, ¿no? Y el tío allí sentado en la isla con el abrigo ahí, con su taleguilla de bizcocho y diciendo, oh Dios mío, creo que me voy a morir aquí. Y bueno, fue desapareció, ¿no? Porque luego realmente no se encontraron ni siquiera sus restos. Es muy posible que el hombre en su desesperación dijera, bueno, voy a nadar hacia la costa, voy a intentar llegar a algún sitio, que llegara donde estuvieran los indígenas y tal, y dijera, hola amigos indígenas, le cayeran 3 flechas en el pecho y dijeran, oh vaya, creo que me han matado. O que se muriera de hambre por el camino, o en fin. Dime. Luego había un tal Ginés de Mafra que a mí me ha llamado mucho la atención, que el pobre estuvo cautivo también por los portugueses, pero a su vuelta a España, cuando llega finalmente, va a su casa y se encuentra con que ni está su casa, ni está su mujer, ni sus objetos personales. Y es que su mujer lo había dado por muerto y se había casado con otro. Sí, y este pobre, pues al final se va a llegar hasta Nueva España y se va a enrolar en la expedición de Ruy López de Villalobos. O sea, le va a pasar un Martín Guerre, ¿no? Esa vez hay una anécdota de un soldado francés que sirvió en los tercios de finales del 16 que se llamaba Martín Guerre. Y entonces el hombre estuvo un montón de años ahí en Flandes y tal, y un día volvió a su casa y se encontró en que su casa estaba su mujer y un tío que todo el mundo decía que era él. Entonces tuvo que tener unos pleitos y tal con este hombre porque durante muchos años su mujer había estado con otro hombre que ella decía que era él, contando con que él ya se había muerto, ¿no? Pero el auténtico Martín Guerre volvió. Pues bueno, no sé si quieres comentar algo más a modo de conclusión sobre el viaje o lo que el viaje supuso. La gesta sin duda es increíble porque es lo que hemos comentado, ¿no? Unas 35 personas son las que sobreviven finalmente. Y bueno, pues es que tú te cuentas lo que suponía en aquella época recorrer 46.270 millas marinas, que pasar kilómetros son unos 85.700 kilómetros, ¿no? 1.084 días navegando, lejos de casa. Es decir, es una proeza digna de titanes del momento, de gente del momento que estaban curtidas, hechas a
a esas condiciones tan duras de la vida, ¿no? Mm. Y que desde el momento en que se embarcaban, bueno, quizás los más novatos no, pero los veteranos eran conscientes de lo que se enfrentaban. Es decir, la marinería no era una vida fácil. Y No. nunca hay que pasar por alto este hecho, que fue el primer acto de globalización Mm. plena, por así entenderlo, de la historia. Sí, es el primer acto de, no exactamente de globalización, porque la globalización es una interdependencia entre las diferentes continentes y regiones y tal, pero sí es la primera circunnavegación física, o sea, la primera vuelta al mundo sin que esté Willy Fogg con su criado, ni, ni con Romy, ni nada de eso. Bueno, iba Magallanes con su criado, iba Magallanes con su criado. Claro, claro. Y bueno, no es cosa, no es cosa baladí, ¿no? Hay mucha gente hoy en día, la gran mayoría de nosotros, que bueno, viajamos muy puntualmente a otros continentes. Hay muy poca gente que, bueno, haya hecho una vuelta al mundo, ni siquiera en avión. O sea, lo normal es ir del punto A al punto B, aunque uno vaya, yo que sé, a Japón. De Japón se vuelve directamente a su país, no va a través del Pacífico y da toda la vuelta y tal. Y bueno, a día de hoy sigue siendo un reto técnico, ¿eh? Los buques, estos portacontenedores ahora tan tristemente famosos con la crisis de suministro y tal, eh, bueno, hay algunos que ya sabes que tienen un ancho máximo, que son el Panamax y el Suezmax, que es si caben en el canal de Suez o si caben en el canal de Panamá. Pero es que hay algunos que son tan grandes que no caben ni en el canal de Suez ni en el canal de Panamá. Y esos buques siguen teniendo que dar la vuelta al mundo a la antigua, ¿vale? Y tienen que doblar el Cabo de Hornos y el Cabo de Buena Esperanza, según les toque. Y aún a día de hoy sigue siendo una navegación dura. Y bueno, Imagínate en aquella época que eran cascarones de madera, es que no eran otra cosa. no tenéis nada más que asomaros, por ejemplo, y ver fotografías de las costas de Somalia o de Namibia y tal, que son auténticos cementerios de buques. Algunos de estos buques que hacen travesías intercontinentales y que no superan el viaje, aún con medios modernos, ¿vale? Con motores de combustión y con GPS y todas las facilidades, ¿no? Aún así es muy peligroso. Y bueno, un poco para finalizar, ya hemos hecho perspectiva, ¿no? Que es lo que a mí uno de los primeros objetivos que me he marcado aquí en la conquista era hacer un estado de la cuestión en torno a la época en la que cae Tenochtitlan, ¿no? Que tengáis más o menos claro todos los acontecimientos que se producen más o menos en esta década de 1520, sobre todo en la primera parte, para ya ir avanzando en otro, hacia otra época. El programa anterior os hablamos de la caída de Sinsunsan, como hasta la década de 1530-1540 no va a terminar la anexión de la zona del Michoacán. Y bueno, en otros capítulos posteriores os hablaremos de procesos ya que se van a dilatar más en el tiempo, como los conflictos que hay en la zona en Nueva España, por ejemplo, en la zona de la Mixteca, donde están los zapotecas, la Sierra Norte de Oaxaca, la rebelión del Mixtón, la guerra de los chichimecas, y empezar a hablar un poco, además de estos temas colaterales que tanto os gustan, que tengo varios programas de cosas curiosas, ¿eh? De vestimenta, de armamento, etcétera. Ir hablando también, pues,
de la zona centro y de la zona sur, porque van a continuar las expediciones, tanto por tierra como por mar, y ya nos vamos acercando a las fechas del segundo gran ciclo de conquista, que es la conquista del Perú. Y bueno, ya hablaremos de eso tanto, bueno, yo solo, ¿no?, como con algunos invitados que todavía no conocéis. Y bueno, lo primero y principal para terminar este programa, gracias Manuel por haber estado ahí, por haberme acompañado y ayudado y aportado datos. Y bueno, en segundo lugar, como siempre digo, muchas gracias a todos vosotros por estar ahí, por seguirnos. Sabéis que apreciamos y leemos vuestros comentarios. Recomendaros siempre pues que compartáis con vuestras amistades, que nos recomendéis en las redes sociales, que me deis me gusta o pulgar arriba, según la red social que sea. Y bueno, independientemente de por dónde nos estéis escuchando, pues bueno, gracias por estar ahí. Que sepáis que bueno, vienen episodios muy interesantes. Y bueno, no sé si quieres decir tú algo, Manuel, a modo de despedida. Pues nada, que estos podcasts son, la verdad, muy ilustrativos, que hace falta también historia hablada, porque no toda la historia, a veces no tenemos todos los documentos necesarios para hacernos ecos de ciertas cosas, y aquí hacemos una síntesis perfecta para hacer llegar la historia a la gente, y que este ciclo de las conquistas de América y los proyectos ultramarinos de nuestra historia, que no decaigan, que sigan poniéndose en valor, que de aquí también dar recuerdos y las gracias a mi amigo Tomás Manzón, ¿no?, que es el que lleva la página de Primera Vuelta al Mundo, que hace un trabajo encomiable. Y nada, que animaos y seguid escuchando a David, que lo hace genial. Bueno, nos ha faltado, ya para finalizar, y en el siguiente episodio me va a pasar un poquito lo mismo, nos ha faltado toda la parte de la descripción, ¿no?, de las Filipinas. ¿Quién vivía en las Filipinas? Bueno, cómo era su cultura, cómo se vestían, con su idioma, todo ese contexto, ¿no? Y la parte del norte, cuando hable en el próximo programa, veréis que también. Pero bueno, lo he hecho conscientemente, porque no se puede hablar de todos los temas en todas las ocasiones, ¿no? Sino que cuando se vayan abordando los procesos en los que ya de facto se va a anexionar ese territorio a la corona correspondiente, en el caso del norte pues va a ser a las coronas inglesa y francesa, y en el caso de las Filipinas pues va a ser de nuevo la monarquía hispánica, ¿no? Cuando abramos un poco ese melón y hablamos de Legazpi y todos sus contemporáneos y sucesores y tal, ya sí procederá a hacer el programa correspondiente y os hablaremos pues de los tagalos, hablaremos de los moros de Mindanao, hablaremos de los chamorros y de otros pueblos de la zona, porque ya sabéis que uno de los objetivos de este programa es no hacer un relato tan solo desde la perspectiva, digamos, clásica de las fuentes occidentales. Bueno, sin más, no me enrollo más, ya nos hemos enrollado lo suficiente durante estas 3 horas y media. De nuevo, gracias por estar ahí y sin más, nos vemos en el próximo programa. Si os ha gustado esta historia hablada, podéis invitarnos a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/belungartist, mientras tomáis un café viendo nuestros nuevos vídeos en el canal de YouTube.